Estás escuchando Engrama Podcast, un programa de psicología especialmente ceñido al contenido impartido en las asignaturas de la UNED, pero donde también podrás encontrar otras secciones ajenas a ello, como debates, juegos, concursos, entrevistas, trap en gallego y un largo etcétera. Te animamos a que te unas a la familia, te suscribas y nos escuches cuando salgas a correr, cuando te vayas a dormir o cuando te apetezca. Estamos en YouTube, Spotify o Apple Podcast, entre otras plataformas. Y de antemano, gracias por escucharnos. Muy buenas a todas, ¿qué tal? Hoy nos acompaña Santiago Benjumea, psicólogo, profesor en la Universidad de Sevilla, conductista radical. Santiago es uno de los grandes referentes de la vertiente conductista en España. Cuenta con un amplio bagaje, el cual podréis aducir a lo largo de toda la entrevista. Antes de dar paso a la misma, os quería recordar que recientemente hemos abierto cuenta en Patreon, un sistema de mecenazgo mediante el cual podréis disfrutar de una serie de beneficios a cambio de una pequeña ayuda, la cual podrá hacer que este proyecto medre paulatinamente. Tenéis en la descripción el enlace al vídeo donde explicamos todo el proceso a seguir para aquellas personas que quieran colaborar. Y, además, también os dejamos el enlace directo a la plataforma de Patreon por si queréis saltaros toda la murga. Ya así, sin más, os dejo con la entrevista. Antes de entrar en materia, nos gustaría que introdujeses un poco, para aquellas personas que no te conocen, pues quién eres, a qué te dedicas y, a grosso modo, que des unas ligeras pinceladas acerca de ti. Bueno, pues soy un señor de 68 años, me faltan 2 para jubilarme, porque en la universidad, que es donde trabajo como profesor desde hace 43 o 44 años, en la universidad nos permiten jubilarlos con 70. No nos obligan, pero sí los permite. Y yo creo que eso es un lujo, porque para los que, como yo, el trabajo nunca ha sido un trabajo, porque realmente yo no considero que yo sea un trabajador, yo soy una persona que juego a lo que me gusta en la universidad. He tenido mucha suerte en la vida, o me la he organizado muy bien, para hacer aquello que me gusta, ¿no? Entonces, bueno, soy profesor de universidad, como os digo, desde hace más de 40 años, siempre soy psicólogo. Antes de entrar en la universidad, ejercí durante 5, 6 o 7 años como psicólogo todoterreno. Quiero decir, era psicólogo escolar, iba por los colegios, pasábamos pruebas, pasábamos test, así, colectivos. Después empecé a trabajar en un colegio allá con casos individuales. Teníamos un centro, montamos una consulta y desde ahí hacíamos todas estas cosas, un centro de psicología. Estoy hablando de mediados de los 70, 1975 por ahí. Para situarlo históricamente, cuando fallece Franco, que es justo cuando yo acabé la carrera, ¿no? Es decir, unos años antes. Entonces, bueno, lo que hicimos, quiero decir, tuve una cierta experiencia profesional y ya, desde entonces, digamos, me empecé a inclinar por el conductismo, ¿no? No por razones prácticas, porque yo soy una persona más bien teórica que práctica, quiero decir, en el sentido de que, bueno, no es que no me guste la práctica, pero una práctica sin fundamentación teórica creo que es absurda. Eso es artesanía, ¿no? Siempre he sido científico en el sentido de que, por ejemplo, yo hice el bachillerato, en aquella época se podía hacer un bachillerato de ciencias y un bachillerato de letras. Yo hice un bachillerato de ciencias. Lo que hice después, quería ser director de cine. Esa era mi vocación. E incluso estuve tentado a hacerlo, pero entonces no existía ni siquiera, en aquella época no se habían creado todavía las facultades de ciencia de la información. Se crearon, de hecho, estando yo ya estudiando en la universidad. Y lo que existía era la Escuela Oficial de Cinematografía de Madrid, donde estudió grandes directores de cine de la época, ¿no? Ya antiguos, ya la mayoría de ellos, por ejemplo, Carlos Saura. Entonces, como yo ya tenía, yo tenía 17 años, ni siquiera 18, pero la mayoría de entonces para esto eran 21 años y necesitaba la autorización paterna. Y mi padre me dijo que no. Mi padre me dijo, mira, cuando tengas 21 años haz lo que te dé la gana, pero ahora estudia otra cosa, estudia una carrera propiamente dicha. Entonces yo venía de ciencias, tuve la suerte de haber hecho bachillerato de ciencias y me metí en letras porque consideraba que para ser director de cine, bueno, pues había que tener de alguna forma un background cultural, etcétera. Y dije, bueno, pues esto eran letras, las humanidades. Y me metí por esto en filosofía.
acabé en psicología porque mis amigos querían estudiar psicología. Y en el fondo dije, bueno, como aquello era provisional, porque yo lo que quería hacer era, cuando yo terminara esto, voy a terminar la carrera y inmediatamente me iba a hacer cine, ¿no? Lo tenía clarísimo. Me metí en psicología. Bueno, para mí era un coñazo estudiar, quiero decir que, bueno, sí, como siempre, es decir, éramos de letras, leíamos algunas cosas, a veces leía cosas interesantes, a veces la mayoría eran chorradas, pero bueno. Y en psicología, pues exactamente igual. Lo que pasa es que me encontré con Skinner. Y fue un flechazo, lo reconozco. Es decir, yo, fijaros, ahora me parece 30 años que se publicó, no hace más. Fueron a finales de los 60, en los 70, sí, hace 50 años, que se publicó Más allá de la libertad y la dignidad. Y a mí ese libro, yo era izquierdoso, rojete, en fin, como casi todos los estudiantes en aquella época. Bueno, solamente, o sea, en aquella época quien no estaba en la izquierda es que era o tonto o un hijo de su madre, quiero decir, porque realmente estábamos en una dictadura, O sea, no creo que todos estábamos de alguna forma en contra de la dictadura, cada uno como proyecto. Entonces, bueno, yo leyendo aquellas, o sea, yo estaba acostumbrado a tener amigos de izquierda que criticaban mucho el conductismo, como que era muy fascista y tal, y yo me lo creía. Cuando yo leí Más allá de la libertad y la dignidad, dije, joder, este tío para mí es fenómeno, quiero decir, este tío lo que está haciendo precisamente no es precisamente un discurso de derechas, lo que pasa es que está introduciendo la ciencia como el método fundamental para hacer psicología. Y a partir de ahí empecé a leer Skinner, me lo leí, bueno, en aquella época no, me lo he leído todo, pero a lo largo de mi vida, pero me leí Ciencia y Conducta Humana, etcétera, y a partir de ahí, digamos, de alguna forma, me enamoré de la psicología gracias a Skinner. También de Pavlov, y también de un profesor que tuve que se llamaba Jaume Arnau, que todavía vive en la Universidad de Barcelona, porque nosotros estudiamos psicología como alumnos libres en la Universidad de Barcelona. Alumnos libres significaba que ibas solamente a examinarte, y el resto te tenías que buscar por tu cuenta. Entonces nosotros éramos un grupo de 18 personas aquí en Sevilla, bueno, cerca de 30 personas, al final quedamos 18, que estudiábamos a distancia y nos organizábamos nuestro propio estudio, es decir, hacíamos nuestros apuntes, leíamos y tal. Contactábamos con los profesores de Barcelona, los profesores de Barcelona los invitábamos a que vinieran un fin de semana con nosotros, teníamos un sitio de reunión, un aula, etcétera, y bueno, fuimos muy autodidactas, ¿no? Lo cual es una gran ventaja, sobre todo si se tiene en cuenta de las idioteces que suponen los planos de estudio de psicología en general. Y entonces, pues bueno, nos permitió ser bastante diferentes, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, y después acabé la carrera, empecé a trabajar como psicólogo con un grupo de estos amigos en Psicólogo para Todos. Se fundó la Facultad de Psicología de Sevilla y nos llamaron a los 5, es decir, fuimos entrando un año, otro año, como profesores, pues no había muchos psicólogos en aquella época, y bueno, y desde entonces, ya después yo yo y todos mis compañeros dejamos ya todo lo que fue la actividad privada y nos dedicamos exclusivamente a la investigación y a la docencia en la universidad. Pero no os proporcionaban ni el temario. O sea, erais alumnos libres y os teníais que buscar todo el temario para... Sí, fíjate, alumnos libres en la dictadura. Qué contradicción, ¿verdad? Bueno, significaba, tú pagas la matrícula y te examinas al final de curso de todo. Y entonces sí, tú tenías un programa, que eran 4 o 5 folios escritos en el ordenador, donde venía una bibliografía y venían los temas. Y los manuales, etcétera, y ya está. Lo que pasa es que nosotros enseguida nos hicimos famosos, porque en Barcelona. Pues claro, éramos un grupo que invitábamos a los profesores, entonces los profesores venían. Imaginaros que tú eres profesor joven en aquella época en la Universidad de Barcelona y te invita a un grupo de chiflados que están en Sevilla estudiando psicología. Entonces tú vas allí y te encuentras con que ese grupo tiene un aula, de un colegio de curas, por cierto, pero que nos habían cedido un aula. Tenían un aula, teníamos lo que se llama entonces multicopista, no era un fotocopia, era una cosa muy rara dándole a una manivela, etcétera, que por cierto tuvimos que registrar en el Ministerio del Interior porque podíamos hacer propaganda ilegal, entonces todo tenía que estar fichado, ¿no? Entonces, allí hacíamos los apuntes a máquina y los pasábamos y hacíamos copias, 18, 20 copias, para que cada uno tuviera el apunte, y nos repartíamos los apuntes. Tú vas a hacer psicología general, el tema tal. Yo tuve la suerte que me tocó psicología general, psicología del aprendizaje. Claro, la suerte es importante en la vida. Entonces yo cuando empecé a leer aquello de Pablo, los experimentos de Skinner, a mí eso me llamó mucho la atención. Yo venía ya harto de los 2 años comunes de filosofía y letras, de mucha palabrería.
se hablaba mucho de todo, a veces se decían cosas interesantes, pero todo era opinable. Todo era, este dice esto, este dice el otro. Claro, aquello me desesperaba un poco, ¿no? Yo venía de bachillerato de ciencias. Entonces, claro, cuando yo vi los experimentos de Skinner, los experimentos de Pablo y tal, dije, esto es otra cosa. Aquí no son opiniones, son datos. Y además, qué curioso. Y entonces me empezó a interesar aquello como puro interés, digamos, por pura curiosidad intelectual, ¿no? Y bueno, y ya te digo, ya fui leyendo a Skinner y a otros conductistas, pero fundamentalmente Skinner y bueno, y eso fue todo, ¿no? Y entonces, bueno, en Barcelona, en aquella época, teníamos un programa muy moderno. Los catalanes entonces eran era donde estaba el progreso de España. Después se dedicaron a la cosa provinciana esta de la nacionalidad y tal, y han perdido eso, ¿no? Pero en aquella época todo lo bueno estaba en Barcelona, de verdad, es decir, en teatro, en cine, en cultura, en cine. Para nosotros era un punto de referencia total. Y la universidad también, la universidad tenía en aquella época unos planes de estudio muy abiertos, donde teníamos muchas asignaturas optativas, con lo cual era impensable en aquella época, ¿eh? Y podíamos elegir, ¿no? Entonces, bueno, pues no es que de allí surgiera nada, porque no había, quiero decir, conductista no había nadie, como en el profesorado, que se declarase conductista, nadie. Pero bueno, sí hubo, como te digo, Jaume Arnau, que después fue mi director de tesis, que al menos nos dio metodología experimental y nos enseñó lo importante que era el dato, el experimento, el método, etc. Y bueno, ya te digo, después de eso entré en la carrera y la universidad entonces era muy distinta y eso sí me gustaría hablar un poco. En la universidad aquella época, fijaros, yo no sabía ni que tenía que hacer la tesis doctoral. Yo me enteré de eso 3 o 4 años después de haber entrado. ¿Por qué? Porque, bueno, aquello que había que montar una asignatura. Es decir, me dije, bueno, tú vas a dar psicología de aprendizaje y tal. Bueno, ya sabía algo, pero muy poquito, claro. Ya el primer año, junto con otros 2 compañeros, José Carlos Caracuel y Francisco Fernández Serra, montamos el sistema Keller de instrucción personalizada, que es un sistema de conductista de instrucción personalizada, como se dice, para el universitario. Escribimos un libro entre los 3, bueno, ya no escribimos, diseñamos un manual, que la mayoría eran lecturas de otros manuales, fotocopiamos ciertas páginas de un manual, ciertas páginas de otro, etc. Y entonces lo que hicimos es una especie de manual personalizado donde definimos 850 y tantos objetivos instruccionales operativos, es decir, el alumno para completar la carrera, o sea, para completar la asignatura y aprobar, tiene que responder a estos 850 y tantos objetivos instruccionales. Por ejemplo, el alumno si se le da un ejemplo de gradiente de generalización, el alumno sabrá dónde hay más discriminación, dónde hay más generalización. O sabrá calcular el índice de discriminación dado un gradiente de generalización. O yo qué sé, dado un programa de reforzamiento, dado 4 registros acumulativos, el alumno será capaz de identificar de qué programa de reforzamiento estamos hablando. Cosas de ese tipo. Claro, si diseñamos un experimento de condicionamiento clásico salivar, el alumno será capaz de saber si el condicionamiento es citatorio o inhibitorio, identificar, etc. 850 objetivos. Y se le decíamos al alumno al principio, es decir, decíamos, en este tema tú tienes que responder a este tipo de preguntas. ¿Vale? El alumno se leía el material y nosotros no dábamos clase, lo único que hacíamos era examinar como locos. Es decir, era una experiencia muy curiosa. Imagínate que tú entras en un aula y te encuentras un montón de alumnos en cola para examinarse. Entonces los alumnos llevaban una especie de vale sellado por nosotros con un sello que decía, está en la unidad tal, está por ejemplo en la unidad 4, está en la unidad 6 tal. Ha pasado, entonces si te habías pasado de la unidad 4 ya te podías examinar de la 5 al día siguiente. Al día siguiente o dentro de un mes, cuando quisieras, pero ya estabas capacitado y entonces no pasar a la unidad 4 no. Pedíamos el 100% de aciertos, es decir, tenía que ser, los objetivos eran objetivos básicos, por lo tanto no cabe, lo ha cubierto más o menos, no cabe decir, me sé más o menos el descubrimiento de América, ¿no? O sea, si están bien definidos los objetivos, tiene que ser esto y esto el descubrimiento de América, ¿no? Entonces le hacíamos un examen tipo abierto de pequeñas preguntas en ese momento, se la corregíamos sobre la marcha y le dábamos el sello de que había pasado o no había pasado. Si no había pasado, no pasa nada. Si había pasado, al día siguiente, cuando él quisiera, se podía hacer. Quien hubiera acabado todos los objetivos al final del curso, ya estaba aprobado. Que los acababas en febrero, ya estabas aprobado, etc. Que querías sacar notable, entonces tenías que hacer de instructor de los compañeros. Era voluntariamente, cogías a un grupo de compañeros y les ayudabas en las tareas. Y entonces, dependiendo de la nota que sacaron tus compañeros, sacabas o no notable.
Y si querías sobresaliente, hacías trabajo de laboratorio. El laboratorio consistía en una caja de Skinner absolutamente artesanal. De hecho, es muy gracioso porque la primera práctica era construir una caja de Skinner. Allí con serrucho, etcétera. Una cosa absolutamente artesanal. Pero hicimos experimentos interesantes. Con una paloma. Fijaros, en un cuarto que había de la universidad, de la facultad, que tenía los cristales rotos. Y se metía un gato del Belvedere. El Belvedere vivía allí y tenía un gato. Y el gato se metía y, bueno, imagínate tú el estrés que le producía a las pobres palomas durante el día. Pero bueno, en esas condiciones hicimos prácticas. Entonces, si hacías las prácticas de laboratorio y hacías el correspondiente informe de los experimentos, que hacíamos 3 o 4 durante el curso, pues podías obtener sobresaliente matriculado honor. Eso fue nuestra primera experiencia. ¿Sabéis por qué dejamos de hacerla? Pues por lo que se acaban las cosas, por lo que se acaba la conducta, por extinción. Nadie nos reforzó. Nadie nos dijo muy bien. Al revés. Incluso hubo compañeros que dijeron, estos tíos no dan clase, son unos caras. Trabajaban mucho más que dar clase, porque era corregir, me acuerdo que corregimos 9.000 y pico exámenes aquel año, o sea, quiero decir, éramos 3, ¿eh? Pero, pues, es decir, una barbaridad de trabajo. Porque, claro, además los exámenes había que hacer un banco de preguntas, estamos hablando de una época que no había ordenadores, ¿eh? Es decir, entonces era un fichero de estos de fichitas de papel, ¿no? De cartón. En cada una había unas preguntas, entonces sacábamos al azar por tema, en fin, era un trabajo de... Pero fue el sistema Keller, sí, era un sistema basado en el sistema Keller, en el sistema de instrucción personalizada. Dejamos de hacerlo y empezamos a entrar en una universidad que se fue empeorando con el tiempo. Es decir, perdimos gran parte de la ilusión, ganamos muchísimo en medio. La universidad que no se parece en nada a la de entonces, eso de tener PowerPoint en cada aula, el tener los laboratorios que tenemos, etcétera, no tiene nada que ver con lo que teníamos en aquella época, pero evidentemente la universidad perdió ilusión. Ser profesor de universidad hoy en día es meterte en una carrera profesional, es meterte en una profesión, investigación. Yo creo que ni los profesores ni los investigadores deben de ser profesionales, deben ser gente como muy vocacional. A ver, se trata con profesional en el sentido de que tienen que tener un sueldo obviamente digno y tienen que... Pero lo que quiero decir es que si básicamente fundamentalmente tú entras en esto de la universidad porque es una vía de trabajo, malo. Y hoy pasa, ¿no? Y si no pasa y entras con ilusión, porque mucha gente entra en esto por vocación y por ilusión, te la acaban cargando, porque el sistema de hoy de meritoriaje en la universidad es todo a base de publicaciones en revistas de impacto, y por lo tanto, si no estás en la mainstream de la psicología, pues revistas tan importantes, por ejemplo, como el Journal Experimental Analysis of Behavior, acaba de salir de los índices JCR. Es una barbaridad, una revista súper prestigiosa de toda la vida de Dios, pero claro, habla de cosas minoritarias y por lo tanto no tiene impacto, etcétera, y a partir de ahí, pues, fuera. Es decir, esto vamos a decir, pensamiento único un poquito, ¿no? Y la universidad se ha vuelto eso, pues una especie de gente acrítica que lo único que hace es replicar experimentos facilitos para que salgan, pensar como piensa el resto del mundo, de la humanidad. Yo me imagino que en algunos sitios, pues claro, hay de vez en cuando pensadores, pero fijaros que no los hay desde hace mucho tiempo. Si yo creo, por ejemplo, un Skinner hoy, yo creo que no hubiera pasado los filtros que hoy se exigen en la universidad, ¿no? De impacto, etcétera. Es decir, yo creo que no sé. Y bueno, eso sí, un poco, me he enrollado mucho, pero he contado un poco lo que... Nos has ido contestando, Santiago, a todas las preguntas que teníamos al principio, o sea que nos has ahorrado hablar a nosotros. Pero bueno, sí que nos has contado un poco cómo son tus clases y cómo eran más bien. Pero ¿cómo son ahora? ¿Qué tratas de enseñar tú, más allá de los manuales y más allá de los apuntes? Sí. A ver, yo tengo una cosa muy clara, muy clara. A mí, quienes me han mantenido en mi trabajo y mi conducta laboral han sido, por un lado, los alumnos y por otro lado, las palomas. Si no hubiera ido a paloma o alumno, yo me hubiera dedicado a otra cosa. Quiero decir, mi fuente de reforzamiento que mantiene mi conducta ha sido, por un lado, me gusta mucho las clases. Te voy a decir cuál es el objetivo de alguna forma. Si yo cada año consigo que 2 o 3 personas de pronto me digan, a lo mejor no ese año, a lo mejor lo dicen 10 años después, pero la satisfacción de encontrarte por la calle con un antiguo alumno y que te diga, bueno, yo es que a partir que fui a tus clases ya me di cuenta de lo que era la psicología y mira, tal cual. Me ha pasado, así que me acuerdo cogiendo el metro hace 2 años, me saluda uno que yo no creía nada y dice, usted me dio clase hace 7 o 8 años o hace 10.
Ah, sí, ¿no? ¿Y qué haces ahora? Y me dice, pues ahí me estoy preparando en un curso de aceptación y compromiso. Pues, hombre, yo si no hubiera sido por sus clases de aprendizaje y de análisis de la conducta, porque entonces había una asignatura optativa que era el análisis de la conducta, si no llegase a ser por esas clases, yo qué sé que hubiera sido de mí en psicología, pero gracias a usted a mí se me aclaró y entonces me dedico a esto. Es una gran satisfacción, ¿no? Saber que de alguna forma ha influido positivamente en la vida de algunas personas. Obviamente yo no soy neutro y además siempre me he caracterizado por hablar muy clarito en ese sentido. Yo soy muy poco políticamente correcto en este sentido. Yo soy conductista. Creo que el conductismo es la única versión válida de la psicología. Yo sé que esto suena muy duro y la gente se cabrea porque no es conductista. Pues claro, yo no te estoy diciendo que te echen de tu trabajo, cariño. Yo te respeto. Pero ¿qué quieres que te diga? Es decir, ¿te digo lo que pienso realmente o me lo callo? Yo soy políticamente correcto. Si te digo lo que pienso de verdad, es que creo que en el conductismo está la solución. Y a partir de ahí, pues claro, yo lo que intento hacer en la universidad un poco es, bueno, dos cosas fundamentales. Primero, digamos, dirigido a la totalidad de los alumnos, pues que no digan tonterías sobre conductismo y que no se crean todo lo que le dicen, ¿no? Entonces, bueno, demostrarle con hechos que gran parte de las afirmaciones que se hacen sobre el conductismo son absolutamente falsas y frutos de la ignorancia. Es decir, como yo les digo siempre, es decir, esto se quita estudiando, ¿eh? Entonces, pues, o sea, todas las tonterías que se dicen sobre Skinner se quitan leyendo a Skinner, directamente leyendo a Skinner. No porque me lo dijo mi profesor o porque lo dice fulanito que es muy bueno, no, lee directamente las fuentes originales y a partir de ahí hablamos. Esa es, como, digamos, si quieres, un objetivo general. Y después yo sé, porque soy muy realista, que bueno, de una clase que puedo tener de 60 personas, estoy hablando sobre todo de la asignatura de segundo, que es se llama aprendizaje complejo y cognición, pero realmente es análisis de conducta avanzada. Entonces, pues por el enfoque, ¿no? Entonces, ahí en esa segunda asignatura, en segundo, en primero les doy aprendizaje y en segundo, la mayoría de los alumnos eligen el grupo donde yo estoy. Y en segundo, o sea que los tengo 2 años. En ese segundo año, la verdad es que yo creo que, bueno, de 60 alumnos van a salir 4 o 5 analistas de la conducta. El resto no. Ya tengo bastante. ¿Entendés? Es decir, a eso se limita, digamos, lo que yo considero como un objetivo posible. Hombre, que me gustaría, yo siempre he dicho, si nos dejaran, si se hiciera el experimento de hacer una facultad de psicología exclusivamente de análisis de la conducta, ya veríamos qué pasaba con esos profesionales después, una vez que terminaran la carrera, si encontraban trabajo o no, si no encontraban trabajo, si había demanda o no demanda de ese tipo de profesionales, si solucionaban o no los problemas de los ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero... ¿Y cómo consideras que es tratada la vertiente conductista entonces hoy día en la psicología, en las diferentes universidades de España? ¿Y qué comparativa podríamos hacer con otros países? ¿Nos encontramos respecto al conductismo mejor que en otros países, peor? ¿Qué comparativa podríamos hacer? O sea, ¿cómo se imparte? Bueno, primero habría que hablar de la psicología en España frente al resto, comparado con otros países. Si lo comparamos con otros países de nuestro entorno europeo, la psicología española está bastante avanzadita. Es bastante... Por ejemplo, el número de psicólogos en España es muy considerable. Hace unos años, yo no sé ahora, pero hace unos años éramos el segundo país del mundo. El primero, por habitante. El primero era Estados Unidos y el segundo éramos nosotros. Es decir, estoy hablando de gente colegiada, ¿eh? No estoy hablando de psicólogos colegiados, ¿eh? Claro, fijaros que tenemos psicología prácticamente en todas las provincias españolas, en todas las universidades prácticamente ya hay psicología. Yo creo que es una barbaridad, por cierto, porque claro, la cantidad no garantiza calidad, ¿no? Pero bueno, además no creo que sean necesarios tantos psicólogos, la verdad. Bueno, la psicología española, es interesante la pregunta que me hace, pues yo me iría muy atrás. ¿De dónde viene la psicología española? Mira, la psicología española viene de una tradición, surgió de las facultades de filosofía y letras, de las cátedras de filosofía. ¿Y quiénes ostentaban las cátedras de filosofía en aquella época? Estoy hablando a finales de los años 60, que es cuando se va a producir el cambio y se va a crear las primeras facultades de psicología a principios de los 70, ¿no? A finales de los 60, a principios de los 70, las primeras escuelas de psicología en los años 60 y después ya facultades en los años 70. Bueno, pues quienes ostentaban las cátedras de filosofía, que pasaron a ser los primeros catedráticos de psicología, porque sí, es decir, como Wundt,
Solo que Wundt se inventó el rollo, él, ¿no? Pero que también era catedrático de filosofía, como sabéis, ¿no? Bueno, era catedrático de filosofía. Para ser catedrático se tuvo que inventar lo de la psicología experimental. Es muy gracioso esto. Pero bueno, en este caso hubo catedráticos de filosofía o gente o profesores adjuntos que se llaman entonces de filosofía que curiosamente empezaron a trabajar sobre el tema de la psicología. Claro, ¿quién dominaba la filosofía española? ¿Quién dominaba la universidad española en los años 60 y los años 70? Pues si queréis, evidentemente habría núcleos de libertad. Es decir, había habido ya profesores, digamos, si queréis, de izquierda, opuestos al régimen, muchas veces sancionados y expulsados de la universidad. Agustín García Calvo, por ejemplo, que hizo la letra del himno de la Comunidad de Madrid, la carrera de filosofía tal, o por el propio Tierno Galván, el que fue alcalde de Madrid, que eran catedráticos de filosofía y fueron apartados de la universidad. Pero lo sabía, pero la mayoría eran gente del régimen. A la mayoría de ellos, bueno, a gran parte de ellos le habían regalado la cátedra, coño. Es decir, eran gente del régimen, del Opus, etcétera. Vale. Incluso los progres eran discípulos de esta gente. Había muchos también que se habían salido de curas. Había varios, vamos, tampoco voy a decir mucho, pero había unos cuantos que se habían salido de cura y llegaron catedráticos de psicología. Eso pesa mucho, ¿eh? Es decir, a todos nos pesa, por ejemplo, la formación católica, cristiana, creyente, dualista, ¿entendéis? Entonces, claro, en la Universidad Española, yo siempre digo que en España ha habido dos grandísimas influencias excesivas y que nos han marcado nuestra historia. Una son los curas y otra son los militares, ¿vale? Y esa es nuestra historia. Entonces aquí, hombre, tú no puedes decir como en Inglaterra la importancia que tuvo la ciencia a partir del siglo XIX en la Revolución Industrial. No, aquí hubo científicos, claro que los ha habido siempre, muy buenos, ¿no? Pero claro, Ramón y Cajal se sacó el premio Nobel, sí, pero haciendo su experimento en su casa con un microscopio que se tuvo que comprar él de su dinero, ¿entendéis? Sino con apoyo institucional, ¿no? A pesar de lo cual, fijaros, creó toda una escuela que hizo, la mayoría de ellos, muchos se exiliaron, etcétera, pero que hizo que incluso todavía hoy en España, lo que llamamos neurociencias, pues estén relativamente desarrollados, o mejor desarrollados que otros niveles, que otros gente, por influencia quizás del legado que dejó este hombre, ¿no? Con respecto al conductismo, el conductismo siempre ha sido, yo creo que en todo el mundo, un movimiento minoritario dentro de la psicología. Cuando se dice que era paradigma dominante y tal, bueno, eso sería en la academia y la universidad, pero en absoluto en Estados Unidos no, o sea, nunca fue dominante. Ahora, sí es verdad que en Estados Unidos, por ejemplo, en el mundo anglosajón en general, entonces, se les respeta, es decir, en el sentido de decir, bueno, yo no estoy de acuerdo contigo, eres minoritario, etcétera, pero digamos, bueno, hay que reconocer que esta gente ha aportado cosas, y por ejemplo una figura como Skinner, pues es súper reconocida. La Asociación Psicológica Americana, la APA, dice, es el psicólogo más importante que existió en la historia de la psicología. No, dice en el siglo XX, pero en el siglo XX era la historia de la psicología, porque lo dijo a fines, antes, justo unos días antes de morirse, cuando le hacen homenaje. Claro, es decir, se les reconoce eso, ¿no? Es decir, el psicólogo más importante es el psicólogo más importante. En España, cuando yo empecé a estudiar en los años 70, nuestro opositor era la psicología dinámica, era el psicoanálisis y derivados. La crítica siempre era lo típico, éramos mecanicistas, éramos una explicación muy simplista. Yo a esto siempre tenía una respuesta graciosa, que era con mis alumnos, porque siempre la asignatura de aprendizaje era de las duras, de las que les costaba aprobar. Yo decía, pero coño, si somos una explicación simplista, ¿cómo es que te cuesta tanto aprobar? Digo yo que sí, una explicación simplista debe ser más fácil de aprender que una explicación compleja, ¿no? O lo que llamamos complejo es simplemente rollo y palabrería. Bueno, entonces en aquellos años 70 todo era como mucho más psicología dinámica, etcétera, ¿no? Y luchábamos contra ese tipo de concepción. Eso ha cambiado muchísimo. Y ahora los que han sustituido a los psicólogos dinámicos son los cerebristas, los psicólogos de tipo fisiológico, etcétera. Claro, esto es mejor, sí, en el sentido de que, claro, aparentemente se pone la bata, entra en laboratorios y, claro, estamos ya discutiendo entre colegas científicos, ¿no? Pero no es verdad por una razón.
porque están utilizando el cerebro para que cumpla la misma función que cumplía el alma antiguamente, o si queréis el inconsciente o el aparato de Freud. Es decir, están utilizando el cerebro como una especie de estación intermedia en el que vale casi todo. No digo todo, pero casi todo. Porque claro, se hacen inferencias, sí, pero el problema es el valor de esa inferencia a nivel empírico. Hasta que un punto están bien amarrados los modelos, etcétera. Y prueba de ello es la inutilidad tecnológica de esos modelos. Que no digo que no tengan aplicaciones, claro que algunas cosas tienen aplicaciones dentro de la psicología cognitiva y tal, pero no muchas, ¿eh? Y pero, vamos, le ganamos por goleada a los conductistas. Entonces, quiero decir, ¿cuál es la situación actual del conductismo? Pues es muy minoritario, pero algunos nos dimos cuenta que la batalla estaba en otro lado, y no en la universidad, y no en los debates académicos. Los debates, en la academia y en la universidad todavía, digamos, va a seguir habiendo el mismo problema que había. La psicología sigue siendo igual, en el fondo. Se ha evolucionado, claro, se han descubierto cosas, claro. Hoy hay laboratorios, sí, pero en el fondo los grandes debates son los mismos. Los debates son qué hace con la caja negra, qué no hace con la caja negra, conceptos teóricos que no llevan a ningún lado, etc. El debate es el mismo. Lo que pasa es que hoy hay una cosa que se llama redes sociales. Y si tú al alumno que todavía no viene condicionado por el mainstream, por la psicología dominante, que viene, digamos, virgen, tabula rasa, y entra en primero tal, tú le explicas simplemente las leyes del aprendizaje y tal, y después le explicas un poco el análisis de la conducta, a partir de ahí, el alumno dice, hombre, algunos alumnos, como digo, no muchos, pero hay una minoría que dice, hombre, esto... Y esta gente se vuelve como muy militante, eso sí es muy curioso, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en las redes sociales hay una gran implantación de, por ejemplo, el Twitter, ¿no? Etcétera, de conductistas. Bastante. Claro, hay conductistas, ¿no? Muchos de ellos han sido alumnos míos, vamos, quiero decir, los conozco mucho y otros no, pero eso está muy bien, quiero decir. Porque yo no desprecio las redes sociales, a pesar de lo que la gente suele decir. Evidentemente que el conocimiento serio no se constituye a través de las redes sociales, obviamente. Pero las redes sociales sí creo que es una potente forma de impedir, por lo menos, que se debatan cosas absurdas. En el sentido de que ya la gente tiene que tener cuidado, porque si dice una estupidez te lo pueden decir, te lo pueden decir públicamente, lo que usted ha dicho es una estupidez, y a lo mejor te lo dice un niñato, pero te lo argumenta, etcétera. Entonces ya hay que tener un poquito más de cuidado, ¿no? Y sobre todo lo que yo he dicho siempre, mira, a los conductistas lo que no ha pasado nunca nos han dejado, es que ha habido mucha más preocupación, porque no demos nosotros nuestro discurso que por dar ellos el suyo. Y yo tengo experiencias concretas. La asignatura que te digo este año, que damos desde hace años, en segundo, que se llama Aprendizaje Complejo y Cognición. Yo quería hacer dos asignaturas, fijaros, yo quería hacer una asignatura de primero que se llamara Aprendizaje Asociativo y Condicionamiento Clásico, y una asignatura de segundo que se llamara Aprendizaje Adaptación y Aprendizaje Operante. Yo partía, bueno, vamos a ver el modelo asociacionista, que tiene su fundamentación básica en el estudio de condicionamiento clásico, y en segundo vamos a ver el modelo operante o instrumental, que tiene, el modelo de la adaptación, la evolución, etcétera, que tiene su concreción en psicología a través del modelo operante, ¿no? Claro, se me dijo que qué era esto, como que íbamos a hacer una asignatura de condicionamiento operante, pero esto que era una cuestión ideológica y tal, que no podía ser. Teníamos en el área de psicología básica, en aquella época en Sevilla, teníamos derecho, después del reparto que habíamos hecho en las distintas áreas, a una asignatura de tipo obligatoria de la universidad, no obligatoria a nivel nacional, pero de la universidad, que podíamos poner, de 6 créditos. Nosotros habíamos propuesto esto. Hubo compañeros que estaban dispuestos a que perdiéramos los 6 créditos del área de básica, en la propia área, con tal de que no lo diéramos de conductismo. Y eso te digo todo, quiero decir, les preocupa muchísimo más lo que decimos que lo que ellos dicen. Mira, a mí no me preocupa lo que ellos dicen. Cuando no atacan al conductismo, quiero decir, a mí no me preocupa nada, además me parece muy bien. Y además hay que reconocer, por ejemplo, en el campo del aprendizaje, de la psicología del aprendizaje, hay muchísimas cosas que no son conductistas, fundamentalmente procedentes del terreno del conocimiento clásico y de los modelos asociativos. Y dicen cosas muy interesantes. Y no continúa. A mí no me preocupa nada que aparezca un modelo como el Rescolabarne, además me parece magnífico. Me parece magnífico. Y me parece magnífico, digamos, muchas de las investigaciones que hacen los compañeros de aprendizaje que trabajan dentro de un enfoque cognitivo. Pero, hombre, a ver, me parece magnífico, puedo criticar muchas de sus conclusiones, puedo plantear a veces que si quizás están debatiendo
cosas que a nivel de empírico están muy bien, pero que a nivel de interpretación teórica ya empiezan a plantear problemas de tipo lógico, si queréis, y de tipo de pseudo problemas, que no se pueden llegar a unas ciertas conclusiones a partir de unos ciertos datos, que dan un salto un poco en el vacío, etcétera. Puedo criticar este tipo de cosas, pero voy a decir, no me preocupa nada, incluso me parece que es interesante, ¿no? Un fenómeno como el bloqueo, que no tiene nada que ver con la historia del conductismo, me parece muy interesantísimo, quiero decir. Otra cosa es cómo tú lo interpretes, pero yo sí observo en general una cierta animadversión hacia el conductismo. Quizás porque somos Es verdad que el conductismo tiene un problema, el conductismo skinneriano tiene un problema. Y es que estamos como muy convencidos. Yo digo siempre que cuando tú pasas a ser conductista skinneriano, llega un momento que se te hace un poco la luz. Es un poco como el San Pablo cuando se cae del caballo, ¿no? Pues igual, ¿no? Es decir, de pronto dices, anda, coño. A mí por lo menos, a mí me pasó y conocí a mucha gente. Empecé a leer Skinner y dije, joder, que tema es coherente, joder, que tema es coherente. Pues tiene razón en esto y tiene razón en esto otro. Hostia, y llega un momento que dices, esto sí. Quiero decir. Y en ese momento, yo digo que ya se produce lo que técnicamente sería un repertorio de conducta irreversible. ¿Entiendes? Es decir, empiezas a enfocar todo lo que, cualquier fenómeno de psicología, lo empiezas a enfocar desde el punto de vista conductual, le empiezas a encontrar una lógica de análisis y a partir de ahí eso se vuelve irreversible. Ya te intenté hacer conductista para toda la vida, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, claro, cuando estás en ese punto, tú crees, no entiendes cómo los otros no te entienden. O no entienden las críticas absurdas que hacen otros y tal. Y a partir de ahí, claro, se produce algo terrible, ¿no? Que es que como los otros no te entienden, pues tú les riñes, de alguna forma. Y entonces, claro, de alguna forma nos hemos convertido en el pepito grillo de la psicología. Que estamos diciendo a la demás gente, pero no te das cuenta de este error conceptual, pero no te das cuenta de que lo que dices es absurdo, pero no te das cuenta de la lógica. Entonces, claro, yo comprendo que eso molesta mucho. Claro, y causa un sobre poco todo, de reticencia. Sobre todo, eso lo engarzo con lo que decía al principio, con una universidad muy poco vocacional. Claro, si tú estás trabajando básicamente para ganarte las pesetas y hay otro que te está diciendo que todo lo que estás haciendo, por ejemplo, si yo te digo, es que la mayoría de las hipótesis psicobiológicas, claro, el tío dice, pero este tío ¿qué quiere? Que me echarme de aquí, etcétera. Entonces yo comprendo que, ¿me entiendes? Pero, y hay cierta animadversión, es decir, sí, es cierto, que yo creo que también parte de no entender, y esto es fruto de la ignorancia, claro, de la falta de lectura, que muchas veces ellos no tienen la culpa, claro, porque no se lo han enseñado en la universidad, ¿no? Hace poco hicisteis una encuesta en Twitter, y era sorprendente, no salía Skinner entre los autores, ¿no? ¿Cuál era el autor más importante? Claro, esto es culpa de los profesores, es decir, esto no es culpa de otra gente. Es decir, esto es que lo malo es que la mayoría del profesorado de las facultades de psicología en España hoy en día, pues seguramente piensa lo mismo, que Skinner era un tipo sin importancia. Y a modo de autocrítica, ¿qué limitaciones, qué fallas o qué pegas podrías ver dentro de lo que es la vertiente conductista? O sea, sea en la práctica, sea en la teoría, sea en la forma de transmitirlo, aparte de lo que ya nos has comentado. Vamos a ver, mira, es decir, hay que entender un poco cómo avanza la ciencia, ¿no? Y yo te diría, bueno, cómo avanza el conocimiento. Yo soy en el sentido darwinista, en el sentido de que creo que hace falta distintos enfoques y, bueno, a la larga se seleccionarán aquellos que resulten útiles, ¿no? Es decir, aquellos que produzcan resultados, etcétera. Es un proceso que no es ordenado, la evolución no es lineal, no vamos hacia la perfección, vamos simplemente a dar las respuestas que tenemos en un momento determinado, damos opciones, alternativas, y aquellas que, bueno, resulten más eficaces, etcétera, ¿no? En este sentido, yo sería optimista a largo plazo y pesimista a corto plazo. Quiero decir, yo creo que el proceso de evolución científica es un proceso mucho más lento de lo que creemos. Yo, por ejemplo, creo que la psicología ni siquiera todavía, yo pondría en duda si la psicología tiene el nivel que tenía Galileo, la física de Galileo. Fíjate que no estoy hablando de Newton, ¿eh? Yo diría que Skinner es el Galileo de la psicología, en el sentido de que es el tipo que empieza a recopilar datos y datos y datos. El gran teórico no lo es. El gran teórico de la psicología conductual todavía no ha salido. Es decir, pero probablemente porque todavía no hay tiempo, ¿no? Es decir, vamos,
Entonces, lo que quiero decir con esto, claro, yo no veo fallos, no fallo en ninguna de las... Es decir, yo veo que primero se tiene que producir algo así como un paradigma científico, es decir, en un momento determinado el conocimiento tendría que convertirse en científico frente a lo que es el resto del conocimiento. Yo qué sé, antiguamente en el Renacimiento todo el mundo opinaba de que son los astros, etcétera. Pero claro, hay alguna gente como Galileo que empieza a hacerse preguntas y a resolverlas científicamente. Bueno, utilizando un método, en gran medida él describe muchas cosas del método científico. Galileo es muy interesante de leer. Y bueno, a partir de ahí, y con mucho tiempo, pues van surgiendo nuevos datos, nuevas teorías, llega Newton, gente grandes sistematizadores, pero fijaros la física. La física tiene a Newton en el siglo XVII y a Einstein en el siglo XX. Y pare usted de contar. ¿Y nosotros cuánto llevamos? ¿Cuántos grandes autores llevamos que sale? No, que ahora yo soy no sé qué, no, que ahora yo soy no sé cuánto, que ahora soy conductista, ahora yo soy interconductista de Ribes, ahora yo soy conductista de Skinner, ahora yo soy cognitivo con tal. Vamos a ver. En psicología yo creo que todavía no se ha alcanzado ese nivel, si queréis, paradigmático en el que todos tengamos, por ejemplo, todo biólogo va a reconocer a Darwin y a la teoría de la evolución como la teoría matriz de toda la biología. Ya sé que hay biólogos creacionistas, pero bueno, siempre hay gente para todo, ¿no? Decía Rafael de Gallo, me parece que era, ¿no? Decía, hay gente para todo, ¿no? Cuando le presentaron a Ortega y Gasset, ¿no? Y le dijeron, señor, no sé si era Rafael de Gallo, es que no me acuerdo. Rafael Guardiano, matador de toros, el señor Ortega y Gasset, filósofo, ¿no? Y él contestó, hay gente para todo. Pues eso, siempre hay gente para todo. Pero claro, hay que reconocer que el 98-99% de biólogos reconocen a la teoría de la evolución como la teoría madre. Yo creo que ningún físico iba a debatir que la importancia ni de Newton ni de Einstein. Yo creo que en psicología no ocurre eso. Entonces, todavía no estamos en ese nivel. Por lo tanto, claro, ¿cuáles son los defectos? Yo creo que ha habido un defecto dentro del análisis de la conducta y de la tradición skinneriana de marketing. Puede ser una forma. Por esto que decía antes, demasiado repito grillo. Pero claro, es que la ciencia tampoco es una cuestión de marketing. Es que la ciencia tampoco es una cuestión de ir convenciendo en plan haciendo proselitismo. Es decir, que no se trata de eso, ¿no? Entonces, quizás, mira, el conductismo lucha contra una lógica que es milenaria, que es la lógica del dualismo. Tenemos demasiado hecho nuestra cabeza al dualismo tradicional, porque claro, es como pensamos desde hace miles de años. Entonces, claro, romper con esa tradición no se rompe en 20 años ni en 40. Entonces, dar el cambio cultural para empezar a entender las cosas desde el punto de vista conductual es muy difícil. Es muy difícil. Y fijaros qué curioso. Cojamos el dualismo cartesiano, ¿no? Si existen dos mundos, el mental y el material, pues bien, a partir de ahí Descartes hizo otras divisiones que seguían teniendo mucho sentido. Por ejemplo, si existe el mundo material y el mundo mental, habrá que tener métodos diferentes para analizar uno y otro. Y efectivamente el mundo material era la ciencia y Descartes hacía vivisecciones y cosas de este tipo, es decir, y por eso se dijo que el alma estaba con la glándula pineal, era donde se relacionaba con el cuerpo y tal, porque el tío estaba abriendo cerebros de rana y cosas de este tipo, ¿no? Es decir, claro, si hay dos mundos, hay dos tipos, digamos, de ciencias, las ciencias humanas y las ciencias naturales, etcétera, tal. Hay dos tipos de conducta, la conducta que surge de fuera del ambiente en términos mecánicos, según Descartes, que era la conducta animal y la conducta involuntaria humana, y después estaba la conducta que surgía del alma, dirigida desde dentro, que era la conducta voluntaria. Esa es una segunda división. Había dos tipos de grandes de conocimiento. Uno, lo que serían las ciencias naturales, como digo, para la materia, y otro, lo que sería la filosofía racional, el logosisto, para lo que sería el conocimiento del alma, propio del alma, lo que sería algo parecido a la introspección, ¿no? El alma conociéndose a sí misma. Esto tiene una lógica. Supongamos que ahora negamos que haya dos mundos. ¿Por qué sigues con las otras divisiones? Es decir, ahora todo el mundo es muy progre y es materialista.
Pero una cosa es el cerebro y otra cosa es la conducta. Una cosa es lo que observo y otra cosa es lo que no observo. Y no puedo explicar lo que observo si no apelo a algo que, oye, y una cosa es la conducta mecánica, refleja, correcto, y otra es la cosa voluntaria. Y la conducta voluntaria, hombre, es algo inapresible, seguirá leyes también, va a ser un tipo de leyes no mecanicistas. Entonces sigue habiendo dualismo impregnando, incluso aunque tú seas monista desde el punto de vista ontológico, es decir, aunque tú creas que solo existe la materia, pero sigues pensando en términos dualistas. ¿Entiendes? Entonces, claro, romper eso desde el conductismo es muy difícil. Yo creo que eso efectivamente el que lo hace muy bien es Skinner. Lo hace mejor que Watson, por ejemplo, porque Watson lo que te viene a decir, hay dos mundos. En el caso de que hubiera otra cosa, no me interesa, porque la ciencia no puede trabajar con ella. Skinner dice, no. Lo que te cuestiona es la naturaleza del propio hecho privado. Es decir, el hecho privado es conducta, no es otra cosa. Cuando hablamos de pensar, de conocer, etc. Cuando alguien dice que es terapeuta cognitivo-conductual, ahí están los dos mundos. Porque vamos a ver, ¿tú te imaginas a un médico que dijera, yo soy un médico traumatólogo y de los huesos? Oiga, no me sea redundante. Si es traumatólogo, claro que es un médico de los huesos, ¿no? O soy traumatólogo que me dedico a los huesos y al cuerpo humano. Hombre, pero claro, los huesos son una parte del cuerpo humano. Entonces, ¿por qué me dices cognitivo-conductual? Si cognitivo es, como nosotros pensamos, conducta, si pensar es comportarse, si conocer es comportarse, si percibir es comportarse, no tiene sentido decir cognitivo-conductual, todo es conductual, ¿verdad? Y no sea redundante. Es decir, si haces esa división es porque piensas que son dos cosas de naturaleza diferente. Y si piensas de dos cosas de naturaleza diferente, eso te viene de Descartes. Y por muy materialista que sea, sigues pensando en términos dualistas. Entonces yo creo que el cognitivo lo que le pasa es sencillamente que está luchando contra un pensamiento milenario, que es el dualismo. Que además, fijaros, el dualismo pertenece a nuestra experiencia cotidiana. Porque nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a pensar y hacer, ¿no? En el sentido de, yo pienso, ¿dónde tengo las llaves del coche? Me pongo a buscar, aquí están, ya, me voy al coche, etc. Pero estamos muy acostumbrados a que primero vienen unas ideas y después las convertimos en acción. Pero es que las ideas también son acciones. Y después no siempre pasa eso. Muchas veces hacemos las cosas y no las pensamos, ¿verdad? Las tenemos automatizadas. Y no siempre necesariamente lo privado probabiliza una conducta privada probabiliza una conducta pública. A veces sí y a veces no. Entonces, claro, no entender esto, quiero decir... Entonces, claro, bueno, yo creo que es verdad que hemos sido a veces... No hemos sabido quizás explicar del todo bien nuestro modelo, pero también es verdad que no nos han dejado. Que yo en ese sentido soy poco crítico, en el sentido de que creo que es un problema histórico, ¿no? De todas maneras, fijaros, cuando yo empecé a estudiar psicología, en los años 70, a principios de los años 70, se decía que el cognitivismo había muerto. Cada duda que tenía una perspectiva histórica grandísima, ¿no? Es decir, y bueno, los que ya hemos vivido un cierto tiempo, te das cuenta de que ahí seguimos dando la lata, ahí seguimos criticados, pero ahí seguimos haciendo cosas, ¿no? Y todas las terapias de tercera generación, todas las terapias contextuales, todo lo que es el movimiento de la psicología contextual, que es conductista, que se llamen contextuales, quizás ahí sí que hay un problema de marketing. Hombre, quiero decir, no parece que estemos muertos, ¿no? En el campo tan importante como es la psicología clínica, ¿no? Entonces, bueno. Y siguiendo un poco con las críticas que ha recibido el conductismo, posiblemente una de las más sonadas a lo largo de la historia fue la que Chomsky le hizo a Skinner respecto a la conducta verbal y demás. ¿Qué opinión te merece tal crítica y si crees que es digna de la repercusión que ha acarreado realmente a lo largo de los años? La crítica pues te voy a contar una anécdota. Yo durante la carrera tuve que hacer un trabajo sobre la crítica de Chomsky a Skinner. Sí. Estaba publicado en castellano. Era un pequeño librito. No estaba publicado en conducta verbal. Es decir, yo tuve que hacer una trabajo sobre una crítica de una obra a la que no tuve acceso, pero tenía acceso a la crítica directamente. Entonces, casi todos los compañeros de mi época conocen por eso la crítica de Chomsky, pero no conocen. La conducta verbal se tradujo al castellano como en el 74, por ahí, el 73 o 74. Es decir, yo te estoy hablando del 70 y... No, perdón. Conducta verbal se tradujo al castellano, nosotros nos llevó a traer editorial, yo ya había acabado la carrera, es decir, debía ser el 76 o por ahí.
Y la crítica de Chomsky se tradujo al castellano inmediatamente, es decir, estaba ya cuando yo era estudiante. Ya esa nota curiosa, ¿no? Claro, la crítica es fundamental. Yo que he leído las dos, las críticas de Chomsky y el conducto verbal, varias veces, yo creo que Chomsky, primero, Chomsky se equivoca en el sentido de que no entiende Skinner. No lo entiende, obviamente. Gran parte de las críticas son banales y gran parte de la crítica es, desde luego, formalmente, de una mala educación tremenda. Es casi de un militante, es decir, es horroroso, le llama travesti en un momento determinado a Skinner. Tiene una frase apoteósica, y con eso te voy a describir lo que a mí me parece la crítica de Chomsky. Tiene una frase apoteósica. Te la digo más o menos de memoria, no me la sé de memoria, pero dice, más o menos, hasta donde sabemos, el lenguaje depende de factores desconocidos de tipo biológico, cerebral o genético, etc. Hasta donde sabemos, factores desconocidos. Oiga, ¿qué está apelando a mi fe? Diga usted, no sabemos, o sea, puede usted decir, no sabemos suficiente y podemos sospechar, o yo mantengo la hipótesis de que esto es fundamentalmente una cuestión innata, etcétera. Pero oiga, hasta donde sabemos desconocido, demuestra muy poco rigor intelectual, pero muy poco rigor intelectual. La crítica de Chomsky a Skinner es una crítica, como digo, mal encarada, muy banal, no entiende a Skinner, etc. ¿Qué pasó? Que Skinner decide extinguirle la conducta. Chomsky en ese momento estaba empezando, no era un tío súper conocido y Skinner sí lo era. Y entonces digo, bueno, no le voy a responder porque entonces le voy a la cancha, le voy a reforzar y entonces me voy a meter en polémica. Yo creo que se equivocó. El propio Skinner cuenta después que él, en la BBC, en un viaje que hizo a Inglaterra, estaba Chomsky haciendo unos cursos no sé dónde tal, y estaban los dos en Inglaterra. Y entonces la BBC le propuso un debate público. Vosotros imagináis, por cierto, en alguna televisión española un debate público entre dos personajes como estos, pero es la BBC inglesa, claro, es la diferencia. Entonces, creo que eso fue a principios de los 70 o a finales de los 60, no me acuerdo. Un debate sobre psicología, ¿no? Y entonces, bueno, ambos aceptaron, pero Skinner puso condiciones. Y la primera condición que le puso fue que hablaran lo mismo, al mismo tiempo los dos, porque dice él de broma, hombre, es que Chomsky habla mucho y no deja hablar a nadie. Entonces él puso como condición hacerlo como si fuera un torneo de ajedrez, en donde cada uno tiene un tiempo, en fin, como se hacen los debates ahora en política. Y que, dice, de esta forma, dice, como él habla mucho, dijo Skinner, en plan irónico, él agotará su tiempo pronto y así me quedará a mí para el final. Bueno, lo cierto es que Chomsky no aceptó ese debate. Más anécdotas al respecto, ¿no? Hombre, la evolución histórica de la aplicación práctica, si queréis, de una y de otra, ahí están. Chomsky partía de que, bueno, las estructuras gramaticales fundamentalmente eran de tipo innato, ¿no? Si uno va buscando cuáles son esos elementos básicos innatos que constituirían el lenguaje, cada vez se han ido reduciendo más. Sí, bueno, cada vez se ha ido reduciendo más. Es decir, los datos empíricos que apoyan la teoría de Chomsky, aparte de la creencia o la fe, los datos empíricos reales sobre regularidades gramaticales entre los distintos idiomas, comparando distintos idiomas y distintas lenguas, etcétera, cada vez son menores, ¿eh? No digo que no lo haya, pero cada vez son más pequeños. No es tan universal, ¿no? Esa gramática generativa como parecía. Los datos de Skinner nos indican que la conducta verbal de Skinner ha empezado a crecer en los últimos años, en los últimos 10 años así, el número de publicaciones, etcétera. Incluso se llega en el año 80 y tanto, se llega a constituir una revista que es el Journal of Verbal Behavior, es una revista de análisis conductual, que es una revista que se empieza a publicar, me parece que era semestralmente y ahora ya es trimestral, o sea, y cada vez tiene más publicaciones. Y donde además demuestra que no es tan tonta la versión de Skinner de la conducta verbal como siempre es en la práctica, que se lo digan a la gente que trabaja con niños autistas y con dificultades del lenguaje, que le diga si les es útil o no saber lo que son los mandos, lo que son los tactos, en qué orden hay que enseñarlos, etcétera, y si sirve la taxonomía de Skinner o no en la práctica, en la práctica. No estoy hablando a nivel teórico, que por supuesto uno puede postular otro tipo de taxonomías, etcétera, pero en la práctica.
Y yo, ¿qué queréis que diga? Participo mucho de la filosofía pragmática de William James y participo mucho de la idea de que las teorías al final, donde se validan es con los hechos. Una teoría científica no es más que una herramienta para transformar el mundo. Y si no transforma el mundo, es absolutamente innecesaria, quiero decir. Y esto es un problema como la evolución, quiero decir. Lo que pasa es que eso lo dará la perspectiva temporal, claro, y somos demasiado presentistas, es decir, necesitamos mucho más tiempo. Es decir, yo no lo veré, ni vosotros seguramente, pero si vosotros me dijerais, ¿cómo crees que será la psicología dentro de 200 años? Yo creo que será muy skineriana. Habremos superado a Skinner, porque será un tipo que se verá como Newton, y a lo mejor nos llegará nuestro Einstein, pero en las bases fundamentales de la manera de pensar será mucho más skinneriano que cognitivo, y que toda la psicología dualista. Será totalmente. Y lejos de esto, quería preguntarte para ti, ¿qué papel desempeña la psicología social? ¿Consideras que es útil la psicología cualitativa? La seguridad social, la seguridad cualitativa. Yo tengo un... Vamos a ver, lo primero es definir qué es la psicología social, que yo no lo tengo muy claro. Vamos, yo creo que sí lo tengo claro, pero que yo no tengo muy claro que los psicólogos sociales lo tengan muy claro. Quiero decir, si acordamos que la psicología social es el estudio de cómo el grupo afecta a la conducta del individuo, no tengo ningún problema. Ahora, si empezamos a hablar de conducta de grupo, yo empezaría a plantear de que estás teniendo problemas epistemológicos con respecto a la sociología, o a la antropología incluso. Entonces, quiere decir, ¿cuánto hay de psicología social, cuánto de antropología y cuánto de sociología hay en muchos de los trabajos de psicología social? ¿Vale? Sin embargo, y esto por una razón, como conductista yo defino la psicología como la ciencia que estudia la conducta del individuo además considerado como un todo, no de una parte del individuo, por eso no del cerebro del individuo, sino del individuo como un todo. Entonces, si yo estudio la psicología como la ciencia que estudia la psicología del individuo, entonces, claro, es importante los fenómenos sociales en el sentido de la presencia de otros, etcétera, estar en grupo, no estar en grupo, etcétera, sí creo que son interesantes, ¿no? En cuanto a las metodologías, cuantitativa, cualitativa, depende. Quiere decir, depende de lo que entendamos por ese tipo de metodología, y depende de los límites que pongamos a cada una de ellas, ¿no? Yo creo que al final todo es cuantificable, incluso aunque sea en un sistema binario. En el fondo, las metodologías cualitativas serias, en el fondo lo que hacen es crear categorías, ¿no? Y analizarlo como un sistema de categorización. No tengo demasiada dificultad si se hace así, pero ¿qué creéis? Yo creo mucho en la matemática. Yo creo que la psicología dejará estos debates falsos cuando, por ejemplo, entendamos, pero lo entendamos de verdad, que cuando hablamos de representación, estamos hablando de un sistema de transposición matemática de datos. Es decir, entendamos que es un constructo de tipo formal, pero además bien elaborado matemáticamente. Yo digo siempre, por ejemplo, fijaros, hay dos tradiciones, que eso sí me gustaría que... Hay dos tradiciones, por ejemplo, para estudiar una cosa parecida. Voy a poner un ejemplo que, porque además surge en los mismos años, esto es curioso. Dentro del conocimiento clásico, por ejemplo, que fue el modelo de Escola-Barner. En el modelo de Escola-Barner, en definitiva, al final, es cómo compite los distintos estímulos que hay en un ambiente por convertirse en predictores de la llegada de ley. En el fondo es un modelo que trata de hacer eso, ¿no? Es decir, cómo compiten unos estímulos con otros, ya sea en una situación de bloqueo, de ensombrecimiento, etcétera. Es interesante. ¿Cuál es el modelo? O sea, ¿cuál es la dirección que elige el modelo de Escola-Barner? Bueno, el modelo de Escola-Barner lo que elige es el modelo de medir una variable teórica, que es la fuerza asociativa. Y a partir de la variable fuerza asociativa deduces la conducta. Es decir, se supone, por ejemplo, que en aquellos grupos donde tienen aquellos estímulos que tienen mayor fuerza asociativa, pues producirán más respuestas, si es excitatorio, que aquellos otros que... Bien, esa es una vía. Claro, lo malo de esta vía es que fuerza asociativa pues no está bien definida. Es una especie de correlato interno de la conducta, ¿eh? ¿Qué es la fuerza asociativa? Bueno, sí, está bien definida en el sentido matemáticamente, sí, se deduce con una fórmula que se le aplica una serie de parámetros y una serie de tal. Sí, bien. Si entendemos solamente la fórmula en términos matemáticos no hay ningún problema. Pero fíjate, al decir fuerza asociativa tal ya está pensando en qué fuerzas se producen las uniones en las neuronas o en la cabeza, en la mente. Bien.
Claro, alternativamente con el instrumental se estaba produciendo qué pasa cuando hay varias respuestas que compiten entre sí, conducta de elección, ¿no? Y sobre todo lo de la ley de igualación y todos los modelos matemáticos de maximización momentánea, etcétera, todo un debate. Lo que a mí me gusta del debate que hay dentro de la teoría de la traducción de la conducta de elección, que por cierto, yo no tuve suficiente formación matemática, no la tengo, pero muchas veces no puedo seguir ese debate, es que es un debate fundamentalmente matemático. Es un debate que fundamentalmente no es un debate psicológico en el sentido de que estamos debatiendo cuáles son estas variables intermedias o a qué proceso. No. Estamos debatiendo simplemente si el parámetro tal es adecuado o no, o necesita un segundo parámetro de ajuste, o es de tipo logarítmico o no lo es. Así sí. Quiero decir, yo sí creo que cualquier teoría científica acaba siendo matemática. Y fijaros, la física hoy en día es casi matemática pura. Es decir, llega un momento en que los datos se llegan a formalizar también, que llega un momento en que, claro, eso no es una cuestión de una disciplina formal como la matemática, que es quien mejor organiza los datos en el fondo. Entonces, ese nivel de abstracción. Pero es que en el debate de la psicología todavía no estamos debatiendo sobre parámetros, sobre si esto es exponencial, si hacen falta 5 parámetros o 10 parámetros, no. En ciertos campos sí, pero muy poco. Todavía estamos debatiendo acerca de tal proceso frente a tal otro proceso y seguimos trabajando con metáforas, no con matemáticas. Que si la memoria a corto plazo, el almacén a corto plazo, el almacén a largo, pero que si almacenamos, pero ¿qué es almacenar? Almacenar, que yo sepa, es coger una cosa y guardarla en un sitio. Y la información que yo sepa no es una cosa. Y como no es una cosa, no se puede almacenar en un lugar. Se puede transformar, es decir, tú puedes hacer una transformación tipo matemática, lo que sería precisamente... Entonces, hasta que no entendamos bien, oye, que hay gente en psicología cognitiva que lo entiende perfectamente, ¿no? Pero hasta que la mayoría de la psicología no entiende que cuando hablamos de representación no estamos hablando de volver a presentar, que no es eso, no es almacenar y recuperar, que es simplemente que hay un sistema de transformación formal a través de la matemática, entendiendo que además ese es un concepto teórico, formal, matemático, que yo me he inventado para poder predecir el dato, pero que no es el dato. Mientras no entendemos ese tipo de cosas, yo creo que el tema de las metodologías es un tema... Fijaros, yo soy muy antimetodólogo. Esto puede parecer curioso también, pero en ese sentido soy muy skinneriano también. Yo es que estoy muy influido por Skinner, claro. Skinner tiene un libro, un artículo, buscarlo por ahí porque está en internet, se llama Un caso especial dentro del método científico. A él le piden que haga ya que él rechaza la estadística, etcétera, los métodos tradicionales y los diseños experimentales tradicionales de la época, le piden, hombre, pues haga usted, explíquenos usted su método. Y en ese artículo Skinner cuenta cosas muy divertidas. Cuenta su historia como investigador, cómo diseñó la caja de Skinner. Y pone principios importantes de la metodología científica como los aparatos a veces se estropean. Ese era un principio, ¿no? Y él dice, bueno, a mí se me estropeó el aparato y se produjo una extinción. Y vi mi primera curva de extinción porque habían dejado de caer bolas de comida. Y cuando vi la curva y lo bien organizada que estaba, dije, hombre, esto es algo que merece la pena, etcétera. ¿Entendés? O sea, Skinner es muy inductivo, pero es que es lógico. Skinner está defendiendo el aprendizaje por ensayo-error de Thorndike. Y si tú eres conductista y crees que el aprendizaje básicamente es un proceso gradual, a paso, y de tipo ensayo y error, lógicamente tienes que ser muy inductivo, es que es internamente coherente, ¿entiendes? Etcétera, ¿no? Eso no quiere decir que no haya deducción y que no haya después lo que llamamos conducta gobernada por reglas y por reglas verbales, ¿no? Pero, a ese nivel. Pero él, digamos... Entonces, yo creo que el problema de la metodología, por ejemplo, vosotros habéis hecho alguna vez una pregunta de ¿por qué en psicología existen las asignaturas de metodología? Porque, claro, en física hay metodología científica, en medicina, en biología, es decir, en las ciencias, es curioso, no hace falta explicar metodología científica. Y en aquello que creemos que somos ciencia, que en el fondo sabemos que no lo somos, pues tenemos que crearnos de alguna forma el relato de que lo somos a través de una disciplina específica de metodología. Hombre, como yo digo, no hay mejor metodología que la implícita, es decir, que la que se aprende haciéndola. Claro, cuando hay que enseñar tanta metodología es porque la gente no lo hace implícitamente, porque la mayoría de las cosas que hace el psicólogo no son científicas. Y por eso hay que enseñarle metodología para que eso que no es científico lo, digamos, de alguna forma adorne de científico. ¿Qué es lo que hizo Wundt? Porque es el origen de nuestra disciplina. Es decir, Wundt lo que hizo es seguir haciendo la filosofía que hacían los demás, pero
era experimental y había un laboratorio, aquello no era ni experimental ni laboratorio ni método científico, ¿vale? Pero, ¿me entiendes? Coló. Y entonces un poco seguimos en la misma, ¿no? Entonces no sé si te he respondido a tu pregunta, ahora más específica, sí, pero bueno. La verdad que último me ha dejado pensando. Y en tu canal de Pico y Pala, en la charla que tuviste con Frosan, estuvisteis hablando acerca del máster de análisis de conducta que se instauraría en el curso, creo que el próximo, 2020-2021. Eso podría ser como el germen, que diese paso a lo que se constituyese como un grado por sí solo, que fuese del corte conductista. Y te quería preguntar que si esto lo percibes como una certeza sólida a corto plazo, ¿o crees que tardará en llegar? Porque sí que me has comentado que en 200 años crees que la psicología será skinneriana, pero a corto plazo lo ves utópico todo esto. Hombre, a mí me gustaría ser optimista, pero no lo soy. Yo creo que la razón por la que un grado de este tipo podría no aceptarse no estaría en la documentación presentada, es decir, no estaría en la solidez científica de los argumentos, de los contenidos de ese grado, de la argumentación de por qué hay que hacer un grado de ese tipo, no. Creo que estaría fundamental y esencialmente en la oposición de todos los restos de los psicólogos. Yo no creo que, no lo sé, yo en este sentido, ojalá me equivoque, pero creo que la oposición que podría producirse por parte de los colegios de psicólogos, de las facultades de psicología, etcétera, bueno, me temo que fuera tremenda, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que desde luego esa sería la verdad. Es decir, si hubiera unos estudios exclusivamente de análisis de la conducta, ese sería el principio. Eso sí que sería poner las sólidas bases de... Por cierto, os cuento una anécdota. En un momento determinado se habló en Estados Unidos de crear una disciplina distinta a la psicología que se llama la ciencia del comportamiento, o sea, análisis experimental de la conducta, ¿no? Y análisis conductual aplicado, etc. Y estamos hablando en los años 60, estamos hablando de un momento en que, digamos, el paradigma skinneriano estaba potente. Y le preguntaron a Skinner no era partidario de separarse del resto de la psicología, curiosamente. Skinner era más partidario, digamos, si queréis, de algo así, que hacer una estrategia, digamos, de integración del resto de la psicología dentro de su paradigma y tal. Yo creo que aquí Skinner se equivocaba, es decir, claramente, ¿no? Su discípulo Epstein habló de crear una ciencia nueva que se llama la praxeología en vez de psicología, y a partir de ahí tal, no sé, es decir, quizá... ¿Sabes qué pasa también? Que no lo tengo muy claro si la solución es hacer toda la formación exclusivamente conductista. Quiero decir, hay conocimiento que, aunque no estés de acuerdo con él, yo creo que un psicólogo tiene que conocerlo, aunque después vaya a ser un psicólogo conductual. Quiero deciros, por ejemplo, yo voy a confesar una cosa. Yo, por ejemplo, he leído a Piaget. Y no he leído a Piaget el Piaget que nos venden por ahí. He leído directamente al Piaget en el Tratado de Psicología Experimental de los años 20 de Fresh y Piaget. Y a mí me tocó, cuando era estudiante, estudiar el tema de la percepción. Y más allá de la Gestalt y todo este tipo de cosas, que la Gestalt alemana, ¿no? La de verdad, no la de las terapias. Me fui curiosamente al tratado de Fresh Piaget y me encontré con fenómenos que tenían que ver con la percepción, con el centraje, con... me acuerdo toda la evolución de, por ejemplo, la constancia del tamaño, del movimiento en los niños, que me pareció interesantísimo desde el punto de vista, quiero decir, y aunque yo no... la conservación del objeto, y aunque ese tipo de cosas yo no... Es decir, quiero decir, aunque yo sea conductista, ese tipo de cosas las tengo que saber y las tengo que conocer y las tengo que intentar reelaborar, ¿entendés? Yo leí, por ejemplo, el Tótem y Tabú. Claro, si me preguntas el psicoanálisis es una ciencia, te digo no. Digo, entonces el psicoanálisis es una pseudociencia, te diría seguramente. Es decir, en el sentido de que tiene todas las características de ser una pseudociencia. En el sentido de que se vende como ciencia. Si tú me dijeras, no, yo soy psicoanalista porque soy filósofo, mira. Ningún problema. Es más, ¿piensas que el psicoanálisis es una aportación cultural importante en la historia de la humanidad? Importantísima. ¿Crees que Freud es realmente uno de los pensadores importantes? Importantísimo, que ha afectado muchísimo a toda nuestra concepción del sexo, de la familia,
durante mucho tiempo. Es decir, entonces, quiero decir, vamos a poner cada cosa en su sitio. Claro, tú me dices a mí, por ejemplo, ¿el materialismo dialéctico de Marx es una ciencia como tal? Te diría, no. ¿No tiene importancia? Joder, que sí tiene importancia. Pues imagínate la que vio Marx, con todas las revoluciones comunistas, etcétera. Todavía estamos, ¿no? Ahora, ¿significa que es una ciencia? No. Claro, si tú me dices, ¿crees que la teoría, ya que he citado mal, voy a citar el adversario? Bueno, el adversario ideológico actual, ¿no? ¿Es que crees que Adam Smith es un científico? Tampoco. Ahora, tanto Adam Smith como Marx son grandes pensadores a los que hay que leer. Entonces, claro, tampoco hay que hacer una carrera pensando en pequeño, es decir, pensando solo y exclusivamente en, venga, vamos a aprender lo que es el análisis funcional, cómo aplicarlo, etcétera. Perderíamos algo. Entonces, yo te diría que el ideal creo que sería hacer otra cosa, que es hacer una especie de tronco común de toda la psicología a nivel teórico, si quieres, en 2 años, ¿vale? Un grado más, si quieres, más grande o otra estructura, ¿no? Y después de haber hecho eso, en el que sabes un poquito de todo, un poquito pero bien enseñado, ¿eh? De las distintas corrientes, de distintos enfoques, etcétera, donde haya mucho debate de tipo teórico. Después, ya el alumno pudiera elegir si quiere ser cognitivo conductual, si quiere ser conductual, y a partir de ahí ya se le diera una formación coherente. Yo creo que eso sería el ideal. Pero yo creo que hay muchas cosas comunes, es decir, para empezar, claro, es decir, si desconociéramos lo que dicen nuestros adversarios, llegaría un momento en que, bueno, nos estaríamos perdiendo seguramente mucho que nos enriquece el debate, ¿no? Pero en general yo soy muy pesimista. Quiero decir, yo no creo que el corpus psicológico actual, digamos, tanto a nivel profesional como a nivel académico, aceptara una titulación que no se llamara psicología. De hecho, históricamente pasó, fijaros, en su momento hubo un invento de algunos profesores de psicología de la educación, quizás porque en ese momento, en algunos de los prebostes de la psicología de la educación en su momento, los años 80, me parece, bueno, los años 90, quizás porque creían que estaban poco representados, es decir, que mandaban poco en la psicología, se inventaron una titulación que se llamaba psicopedagogía. Ellos pensaban que, como grandes popes de la psicología evolutiva y de la educación, iban a controlar la psicopedagogía. No se dieron cuenta que en realidad acabaron controlando más los pedagogos que los psicólogos, ¿no? Pero aquello desapareció. ¿Sí? No tenía demasiado sentido. Pues no era ni psicología ni pedagogía, ¿no? Entonces, a corto plazo, ya digo, no soy optimista, pero si lo veo con perspectiva, el gran cambio, ¿sabes cuál es? El gran cambio es que a través de las redes sociales y a través de, por ejemplo, que creo que es importante, que yo estoy implicado, yo y alumnos míos, en la fundación de SABEC, lo que es la Sociedad para el Avance del Estudio Científico del Comportamiento, yo creo que la creación de este tipo de cosas ha sido muy importante porque nos permite llegar y decir, señores, aunque esto no lo hayan explicado en la carrera, que sepáis que esto existe y es así, así, así. Y a partir de ahí, la gente empieza a conocer las cosas. Y yo estoy conociendo a muchísimos conductistas que se han hecho conductistas a través de Twitter. A través de Twitter han conocido a algún compañero que les ha empezado a decir, pues léete esto, léete tal, y al final ellos han tenido criterio, claro. Es curioso, ¿no? Es decir, bueno, es una desgracia, quiero decir, porque yo creo, yo soy académico, es decir, yo soy profesor de universidad, yo pienso que esto, para estar bien garantizado, debería estar dentro de la universidad, pero es que la universidad, con lo que sea, está muy mal representado. Y es cierto que yo mismo he podido ver eso de lo que hablas de las redes sociales, de Twitter, de que, por ejemplo, te están dando una cosa en la carrera, la tomas como la verdad, digamos, luego te metes a Twitter, entras en esa comunidad de psicotwitter, o como lo suelen llamar. Sí, la Twitter es la que más te trastoca y dices, claro, y te hace replantearte algunas cosas. Pero entonces, ¿tú cómo concibes, ya no ni de aquí a 200 años ni de aquí a corto plazo, medio plazo, de aquí a 50 años, cómo concibes el panorama de la psicología? Yo creo que el conductismo va a seguir existiendo. Es más, creo que va a seguir existiendo y ampliándose el conductismo skinneriano, el análisis funcional, frente a otros. Creo que vamos a seguir teniendo mucho éxito en la práctica, es decir, lo que es la praxis. Ahí la gente muchas veces lo que hace son recetas conductistas, o sea, pero adornadas de lenguaje. Por ejemplo,
reestructuración cognitiva. Reestructuración cognitiva es análisis de la conducta verbal, ¿eh? Lo malo es que quien hace reestructuración cognitiva, si no sabe eso, a lo mejor lo hace mal. Si uno tiene claro que lo que llama reestructuración cognitiva es un análisis de la conducta verbal y por tanto está modificando la conducta verbal a partir de las dimensiones de la conducta verbal, a lo mejor se puede ser mucho más eficaz y saltarse una serie de pasos que son absolutamente necesarios. Pero bueno, yo creo que eso va a seguir, sí. O sea, yo creo que la tradición de análisis funcional de la conducta va a estar ahí y la tradición de Skinner va a estar ahí. De aquí a 50 años, a ver, por ejemplo, mi gran pregunta sería, ¿pasará como pasó con la psicología dinámica? Si a mí en los años 70 me dicen que ahora, 40 o 50 años después, ya casi la psicología dinámica, casi que nadie habla de ella, o sea, hay que decir, vamos, es muy relativo eso, pero que sí, a nivel académico, etcétera, y que sobre todo, si a mí me llegan a decir en los años 70 que el 80 o el 90% de los psicólogos son cognitivo-conductuales, yo no lo creo. Quiero decir, ¿cómo? O sea, porque el 70-80% de los psicólogos eran dinámicos en los años 70, ¿eh? Mi gran pregunta es una pregunta, no tengo respuesta. ¿Dentro de 50 años habrá tanto cerebrista? ¿O se habrán llegado ya a la conclusión de que, mira, trabajar el cerebro está muy bien, pero especular con el cerebro está muy mal? Porque esta es otra cosa que no entienden de nosotros. Es decir, nosotros no rechazamos el estudio del cerebro. ¿Cómo rechazar el estudio del cerebro, demonios? Es decir, ¿cómo vamos a negar la importancia que tiene el cerebro? Es obvio que es el cerebro. Es importantísimo. Claro que cuando decimos lo que Skinner tiene una frase, ¿no?, muy buena, ¿no? Fijaros, él habla de que hay gente que habla del sistema nervioso central y gente que habla del sistema nervioso conceptual. Claro, este es lo que no nos gusta. Es decir, oye, que tú estés trabajando con un tal grupo de neuronas y tal, y que si doy tal patrón de estimulación eléctrica produce tal cosa, perfecto. Y oye, ojalá llegue un día en que sepas cómo funciona el cerebro, porque hoy no se sabe cómo funciona, ¿eh? Que quede claro. Es decir, hay 100.000 teorías por ahí, pero no hay una teoría unificadora del funcionamiento del cerebro. Ahora se dice que es una máquina, y probablemente sea verdad, asociativa masiva, ¿eh? Tiene mucha gracia porque los psicólogos cognitivos nos criticaban en los años 70, de forma absurda, de que el conductismo era asociacionista, cosa que es absurda, pero no lo es. Y que, joder, los modelos de centralita de teléfonos, ¿no? Y ahora los modelos de centralita de teléfonos son los cognitivos a través de redes neurales, etcétera, ¿no? Es que es gracioso, ¿no? Pero quiero decir, pero en definitiva lo que te quiero decir con esto es que yo creo que la gran pregunta que me haría es, ¿seguirá viendo? La gente se llegará a la conclusión de que sí, que se puede estudiar con el cerebro, pero que de verdad hoy no se puede explicar ninguna conducta compleja a través del reduccionismo fisiologista, ninguna. Ser un poco más humilde, es decir, mire usted, yo estoy tratando de averiguar a nivel molecular cómo funciona tal estructura del cerebro con relación a tal otra en función de tal patrón de estimulación. Perfecto, no tengo ningún problema. Pero no me diga usted que es capaz de explicar el enamoramiento, porque lo que está haciendo usted es ciencia ficción de la mala. La buena es la de Asimov, la mala es la suya. Claro, o sea, quiere decir, Ray Bradbury, Asimov, esos son los buenos, coño, para la hora de hacer ciencia ficción, ¿no? Entonces, claro, este es el problema. Porque además, el problema muchas veces de la gente que trabaja con el cerebro, y sobre todo cuando no son psicólogos, sobre todo cuando no tienen formación psicológica, es que adoptan como ciertas las categorías del lenguaje ordinario. Dan por hecho, conciencia, sí, pues, y ni lo definen, como si fuera fácil. ¿Qué quiere usted decir con conciencia? Que es una cosa muy complicada, ¿no? ¿O qué quiere usted decir, yo qué sé, con insight? No, lo dan por hecho, es decir, esto es así, pum, ya está. Oiga, un poco de seriedad, que los psicólogos llevamos debatiendo acerca de cómo definir nuestras variables y nuestros fenómenos desde hace, y cuando digo psicólogo digo toda la comunidad psicológica, no solo la conductista. Llevamos debatiendo este tipo de cosas como para que usted llegue ahora y adopte usted que no es psicólogo, llega, pero trabaja con el cerebro y de pronto adopta las categorías de casino, ¿no? Las categorías con respecto al conocimiento de lo humano que tendría un tío hablando en una charla de casino. Un poco más de seriedad. Y a modo de curiosidad, que te lo escuché hablar, lo trataste con Fraser y Baquet en tu charla de Pico y Pala, ¿por qué en países como Francia, países como Argentina, está tan extendido el psicoanálisis? El psicoanálisis. ¿En Francia es simplemente por la influencia de Lacan o por qué? ¿Realmente? Yo creo que sí. A ver, en Francia se produjo un fenómeno muy curioso, que yo creo que ya
que ya desapareció en cierta forma. Vamos a ver, Francia durante los años 60 y principios de los 70, es decir, cuando yo era estudiante de la universidad, en los 70, Francia era de alguna forma el chulito de Europa en cuanto a autonomía con respecto a Estados Unidos. Yankee go home es una frase fundamentalmente francesa. De Gaulle fundó ¿cómo se llamaba? La Tour de Force, ¿no? La fuerza nuclear. Ellos plantearon que Francia tenía que tener su propia fuerza nuclear. Francia llegó a tener instaladas ojivas nucleares, es decir, que no sé si seguirá en ese campo, creo que no. Claro, Francia no firma el acuerdo de la OTAN, de país perteneciente a la estructura militar de la OTAN. Esto es muy curioso. Francia es un país de la OTAN, pero no pertenece a la estructura militar. No sé si eso ha cambiado, creo que no. Por supuesto, en Francia no hay una sola base extranjera militar. Es decir, los franceses, que son muy chauvinistas, ¿no? Sí defendieron siempre que ellos tenían que defenderse del peligro ruso, comunista, etcétera, por supuesto, pero que en cualquier caso no iban a caer en las manos de los americanos. Entonces, hay una cultura muy anti-yanqui a finales de los 60, principios de los 70, coincide con la Revolución de Mayo, coincide con la Guerra de Vietnam, etc. En ese contexto, a Skinner se le interpreta como un tipo fundamental y esencialmente del sistema americano, cuando Skinner es un tío que en ese momento está siendo investigado por la CIA, por la CIA, no, por el FBI. Hay toda una historia que se conoce porque ya se ha descatalogado de investigaciones de la FBI acerca de lo que decía Skinner y tal. La conclusión al final, es un buen patriota, es un buen americano, no le tenía mucho porque además era un tipo que iba hablando por ahí en Rusia, etcétera y tal, y habías invitado a Rusia, tal, no fuera que fuera filocomunista, etcétera. Y de hecho hay un vicepresidente americano, Spirou, me parece que fue, que hablaba de Skinner como el mayor peligro que había para la democracia occidental, como pensador, etcétera. Entonces, claro, en Francia lo que no se podía ser es conductista, porque se entendía que el conductismo era la doctrina oficial de Estados Unidos. Aquí pasaba eso un poco también, también había un sentimiento antiamericano, porque encima los americanos habían sido los primeros que habían puesto aquí la fase y habían llegado a un acuerdo con Franco. Es decir, los americanos fueron los primeros que reconocieron al régimen franquista. Entonces había un cierto americanismo. Eso explica por qué no sois conductista. El éxito del psicoanálisis, yo creo que Lacan tiene mucho que ver. Y tiene mucho que ver lo que es la academia francesa y la filosofía francesa, quizás, ¿no? Es decir, y la tradición cultural francesa, ¿no? Y lo de Argentina supongo que es algo parecido. De todas maneras son fenómenos curiosos, ¿eh? Son fenómenos curiosos. A veces un par de tipos se empiezan a extender alumnos, etcétera, y por lo que sea que ello triunfa, ¿no? Es decir, no sé. No tendría una respuesta muy clara. Sí del anticonductismo, ¿eh? El anticonductismo tiene un matiz político que es un cierto antiamericanismo, si queréis. Y volviendo a España, que imagino que te conocerás el panorama de las universidades pues, más o menos bien, de lo que es el programa. Más o menos. Más. ¿Qué universidades, qué facultades consideras que sí que tiran un poco más hacia ese corte conductista, por así decirlo? Ninguna. O sea, ninguna. No hay ninguna distinción en lo que es... A ver, hay sitios donde se puede estudiar con un poquito más de... O sea, hay sitios donde estamos inexistentes. Es decir, claro, hay sitios tan absurdos como que, por ejemplo, la psicología del aprendizaje no existe como asignatura obligatoria, cosas así, eso existe. Hombre, ¿cuáles son las asignaturas donde, de alguna forma, pues fijaros, a nivel de psicología clínica, que es psicología evolutiva en ningún sitio? Bueno, Cádiz, sí. O sea, en Cádiz, dentro de la psicología educativa, sí se da incluso cursos de análisis funcional de la conducta y se explica ya, y se han leído tesis doctorales, etcétera. José Ignacio Navarro es el catedrático de allí y es un hombre que ha trabajado en análisis funcional. Entonces es el único punto, por ejemplo, en donde dentro del panorama de la psicología de la educación, digamos, están... Yo no diría que son conductistas, pero están muy próximos al conductismo y algunos de ellos sí han trabajado en esa tradición. El resto, vetados, porque la psicología educativa y de la educación es constructivista. Y piagetiana y constructivista.
A mí me hace mucha gracia cuando te critican que Skinner es muy antiguo y te apelan a Piaget. He hablado antes bien de Piaget, por lo tanto lo puedo decir ahora. Es decir, vale, o sea, yo creo que Piaget es un tipo importante, pero es más viejo que Skinner, ¿eh? O sea, no me digas que yo soy antiguo porque hablo de Skinner y tú me hablas de Piaget. O sea, que pues no es argumento, evidentemente. Dentro de la psicología clínica, que es donde más está desarrollado el conductismo, curiosamente. Dentro de la psicología clínica hay sitios paradigmáticos, por ejemplo, Almería. La Universidad de Almería, claramente, prácticamente todo el área de clínica, digamos, es conductual. Tercera generación, la profesora Carmen Luciano y el profesor Jesús Gil han hecho una labor muy importante allí de formación conductual. Oviedo, la Universidad de Oviedo. La figura de Gustavo Bueno, filósofo, os dije antes, ¿de dónde viene la psicología y tal? La mayoría de los filósofos eran gente que procedían del régimen y tal, pero claro, Gustavo Bueno no. Gustavo Bueno sacó la cátedra de Oviedo y este hombre, que es un pensador importantísimo en la historia de la filosofía española, genera toda una teoría materialista y monista de la filosofía, ¿no? Y este hombre, precisamente, entre sus discípulos, está, por ejemplo, uno de ellos, que lo conocéis seguramente, Marilo Pérez Álvarez, actual catedrático de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico en la Universidad de Oviedo, que es conductista, ¿no? Es decir, entonces, claro, porque entre otras cosas la teoría de Gustavo Bueno plantea que lo más próximo a la ciencia, aunque ellos debaten mucho, de que yo creo que llegan a la conclusión de que la psicología no es una ciencia, ni podrá serlo nunca, curiosamente, pero plantean que lo más cerca a una fenomenología tecnológica, práctica y tal, es el análisis funcional de la conducta. Entonces, algunos discípulos, como Marino Pérez Álvarez, en general, la Universidad de Oviedo tiene gente bastante buena en la área clínica dedicada también a análisis conductual. La Autónoma de Madrid, a través de Frohan, etcétera, es evidente también que es otro de los focos, ¿no?, importantes, ¿no? La Autónoma de Barcelona, no sé cómo está últimamente, pero tuvo siempre una corriente conductual a través de la figura de Ramón Vallés y sus discípulos, ¿no?, bastante importante. Yo te diría poco más. Con coherencia, yo te diría que los tres los puntos claves son la Autónoma de Madrid, Almería y Oviedo. Y en Sevilla se produce un fenómeno que es interesante, que es que los que estamos no somos de psicología clínica, somos de psicología básica. Sí, la tradición conductista está más ligada a la psicología básica y al estudio de la psicología del aprendizaje. Entonces, claro, esto también es importante porque, quiere decir, si tú coges el conductismo solo desde el punto de vista ya, digamos, aplicado, en clínica, pero no has cogido la fase, ¿no? Entonces, en psicología en Sevilla tenemos el problema al contrario, es decir, mientras que la gente sí recibe una buena formación teórica y una formación conceptual, creo, hoy en día, a pesar de la limitación de asignaturas, etcétera, tenemos 2 asignaturas en todo grado, después, claro, lo que son las asignaturas prácticas no hay apenas, hay una, pero no hay apenas análisis funcional. Como tal asignatura global, ninguna. ¿Y la UNED? Ni en clínica, ni en evolutiva, ni en... ¿Y la UNED, que es donde nosotros estamos? La UNED también, sí, fíjate, la UNED es verdad, me he olvidado de la UNED. La UNED también, porque tanto el profesor Ricardo Pellón, el catedrático de Psicología del Aprendizaje, dentro de básica, bueno, ahí curiosamente es en básica también. Es decir, no conozco bien la psicología clínica, por ejemplo, en la UNED, no lo conozco bien, pero sí conozco bien la gente de aprendizaje de la UNED. Y sí, tanto actualmente el profesor Ricardo Pellón como Vicente Pérez, ¿no? Y ahí ha surgido, por ejemplo, Edu Polín, que ahora están en la europea. Yo ya estas no las controlo tanto en la Universidad Europea y tal, pero creo que en la Universidad Europea se está produciendo una agrupación de gente interesante también, en términos de conducta. Entonces, bien, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, claro, insisto, no conozco, por ejemplo, lo que se hace en la UNED en psicología clínica, yo no lo conozco también. Desde luego no creo que sea conductistas, porque los conductistas los conozco muy bien, es decir, a los conductistas con coherencia, digamos. Sí, te voy a poner ejemplo. En Almería yo he sido invitado a muchísimas tesis doctorales del área de clínica, ¿entiendes? Porque claro, no es un problema de
es un problema de paradigma, no es un problema de a qué te dedicas, si a los obsesivos compulsivos. Yo entiendo que en un tribunal titular, claro, de una tesis debe haber especialistas en la materia, y si un tío está haciendo, yo qué sé, una tesis doctoral sobre obsesiones o sobre tal, pues claro, te hagas especialista en estas cosas. Pero yo entiendo que hay una especialización que es mucho más importante, que es la especialización conceptual, básica, de paradigma. Entonces, a mí me han invitado allí muchas veces porque, claro, la tesis era de clínica, yo no soy nada de clínica, pero sí yo podía debatir con ellos, porque estamos hablando de teoría de los marcos relacionales, de su aplicación, y esto ya es básica, ¿no? Y estamos hablando de conducta verbal, etcétera, entonces, por tanto. Sí. Y antes de terminar, a modo de compensar esas posibles carencias que existen en las universidades, en los programas, ¿qué libros, qué artículos recomendarías, de corte conductista obviamente? Y también, antes nos has hablado de SABEC, te quería preguntar también acerca de formación complementaria, de cursos que recomiendes y que puedan ser interesantes. Bueno, vamos por libros. Yo soy muy clásico en este sentido, es decir, yo soy muy poco presentista. Uno de los problemas que tenemos en la Universidad Española es que creemos que un artículo, o sea, que cuando tú haces un trabajo, si haces referencias, si no haces referencia a lo que se ha publicado en los 2 últimos años, los 3 últimos años, ¡ay!, hay una carencia tremenda. Nadie se pregunta, ¿y por qué no hablas de, yo qué sé, tú haces una tesis doctoral, ¿cómo es que no citas a Pavlov? ¿Cómo es que no citas a Skinner? ¿Cómo es que no citas, yo qué sé, a cualquier clásico, ¿no? Entonces hay mucho presentismo. Entonces yo te diría siempre, la más sólida formación la tiene que dar leer a los clásicos. Y a partir de ahí tú después ya te vas especializando, porque además, claro, yo no te puedo decir cuál es el mejor libro de modificación de conducta, es que no lo sé. En fin, hace mucho tiempo que me distancié, digamos, de lo que es la aplicación práctica. Ahora, yo sí te diría, por ejemplo, hay que leer a Skinner. Obra imprescindible, Ciencia y Conducta Humana. Ciencia y Conducta Humana es, yo creo que hay, o sea, yo te diría, de Skinner hay que leerse Ciencia y Conducta Humana, es su teoría, en los años 50. Después creo que hay que leerse sobre el conductismo, que es un poco volver a los temas que había planteado con Ciencia y Conducta Humana, pero sobre todo a los malentendidos sobre el conductismo. Y después conducta verbal. Yo creo que conducta verbal es una lectura casi obligatoria. Es dura de leer, pero es fundamental y esencial. Si no entiendes conducta verbal, no entiendes Skinner. Después de eso, yo te diría que hay que leerse la teoría de los marcos relacionales, el libro originario de teoría de los marcos relacionales, porque creo que a nivel conceptual, a mí con la teoría de los marcos relacionales me pasó una cosa, que cuando yo leí los marcos relacionales, yo cuando me aproximé a los marcos relacionales me aproximé con prejuicio, porque dentro de la traducción del análisis funcional se le criticaba mucho a Hayes, ¿no? Hubo con mucha crítica, mucho. Este que viene ahora, claro, quizás porque él había definido aquello más allá de Skinner, y alguna gente ya se ofende, coño, más allá de Skinner, pero sí que Skinner quiere decir, y tampoco Skinner es un dios, ¿no? Es decir, tenemos que superar. Cuando yo leí el libro, me llevé la sorpresa de que él lo que está intentando es convencernos a que lo aceptemos los analistas funcionales. Él pasa del resto de la gente, porque prácticamente se no van a entender nada. Los únicos que me van a entender, es un libro al que no le he visto tantas dificultades como la gente le ve. Es decir, yo veo la gente, cuando digo la gente de la análisis funcional, yo no le veo tantas dificultades conceptuales. Ahí se ha producido una serie de influencias importantes de algunos autores que le han hecho críticas duras, por las cuales yo no estoy de acuerdo, pero bueno, quiero decir, esto es una cuestión de debate, ¿no? Pero de que, bueno, que toda la teoría de los marcos relacionales se podía llevar al conocimiento clásico. Pero, joder, el conocimiento clásico no capta la esencia de lo que es la conducta operante de Skinner. El concepto de que el estímulo discriminativo es el que señala la ocasión, no es el estímulo que provoca. Esto es una cosa que me chirría mucho cuando te dicen los estímulos que provocan. Los estímulos no provocan, coño. Los estímulos provocan solamente las respuestas condicionadas de tipo pavloviano. Los estímulos señalan la ocasión, que indican que en una respuesta se ponen en marcha toda una historia, actualizan una historia de alguna forma. Es como el nicho ecológico en presencia del cual, digamos, estas conductas fueron adaptativas en el pasado y estas no. Y en este otro nicho ecológico, etcétera. Es algo así, ¿no? Entonces, esa complejidad la capta muy bien Skinner. Y yo creo que la interpretación de marcos relacionales, que es en el sentido de que es una operante generalizada de relaciones, es mucho más correcta que intentar traducir esto a unas estructuras asociativas de tipo conocimiento clásico. Pero bueno, en mi opinión, yo creo que la teoría de los marcos relacionales hay que leerla también. O sea, creo que es a nivel teórico creo que es uno de los libros más interesantes.
Yo después te diría que hay libros, por ejemplo, de metodología. Te diría que hay un libro que es Táctica de Investigación Científica de Sigman, que es una delicia de libro. No te enseña metodología directamente explicándote experimentos de laboratorio, es decir, no, y además no es un libro de metodología tradicional, es un libro muy alternativo, ¿eh? Es decir, si queréis, antes tu compañera preguntó sobre metodología cualitativa y tal, pues iros a Tácticas de Investigación Científica, un libro antiguo, pero es una delicia en cuanto a cómo te plantea los problemas metodológicos que lleva la ciencia psicológica, ¿no? Bueno, ya en el campo aplicado no te sabría decir, que si en el campo aplicado debería ser un especialista en clínica, un especialista en educación, etcétera, quienes te dijeran, ¿no?, qué lecturas hacer, ¿no? La ventaja del conductismo skinneriano, si quieres, del análisis funcional, es que nosotros tenemos un método de análisis. Y ese método de análisis se aplica siempre. Quiero decirte, es como si tú tienes una formación en física o en ingeniería, ¿no? Tienes una formación en ingeniería. Claro, tú dices, bueno, yo sé hacer puentes, sí, pero ¿cómo que usted? ¿Y también puede hacer una carretera? Pues sí. ¿Y también puede hacer un sistema, por ejemplo, para un metro? Pues sí. Claro, es decir, porque tienes un método. O sea, al final tienes un método científico para calcular resistencia de materiales, para calcular el tipo de fuerzas que se puede producir allí, etcétera. Es decir, si tienes un método, pues puedes aplicarlo todo, claro. Entonces el análisis funcional se aplica a cualquier conducta, y sea en un entorno social, sea en un entorno escolar, sea en un entorno laboral, sea en un entorno... Entonces lo primero es coger fundamentación teórica, conceptual. Segundo es coger fundamentación, digamos, de análisis funcional, es decir, de saber los elementos. Y a partir de que tú sepas hacer análisis funcional con una buena fundamentación teórica, ya después, bueno, hay gente habilidosa que te cuentas técnicas que han desarrollado, etcétera, y bueno, está bien. Pero esto ya es muy específico, eso, una cosa si vas a ser psicólogo clínico y tal. En cuanto a cursos de formación y eso que hay, bueno, tenemos el máster que has dicho antes de la Autónoma, que va a ponerse en marcha, como un máster en la Autónoma, que yo creo que es importante y presencial, ¿no? Tenemos el máster de análisis de la conducta, que yo creo que es muy completo, de SABEC, que es un máster no oficial. Yo sé que hay una gente que le da mucha importancia al papelito y a que el título sea oficial o no. El máster no es oficial, es una institución privada, es una sociedad sin ánimo de lucro, tal, pero es un análisis. Fijaros, la ventaja que tiene el máster de análisis de la conducta de SABEC, primero que es online, totalmente online, es decir, lo puedes hacer a tu ritmo cuando te dé la gana, y te da una formación conceptual, que eso es muy importante, y básica. Es decir, desde luego, antes de empezar a hablar de psicología clínica, que hablamos de psicología de la educación, que hablamos de psicología, por ejemplo, problemas de pareja, etcétera, que hablamos, todo eso. Pero antes de hablarte de todo eso, te hemos dado una fundamentación teórica fundamentalísima, en conducta verbal, bueno, por supuesto, en análisis funcional, que es un estímulo discriminativo, la respuesta es que la discriminación, damos mucho nivel a ese nivel. Y creo que en ese sentido muchas veces se comete el error por otros máster que van directamente a lo aplicado y dan muy poca fundamentación teórica. Bueno, aquí se da fundamentación teórica y a partir de la fundamentación teórica se habla por supuesto, teoría de marcos relacionales, etcétera, y después se habla de terapia de aceptación de compromiso, de la psicoterapia analítico-funcional, de terapia de pareja, de la psicología aplicada a la educación, los autismos, el naming, etcétera. Yo creo que es muy completo a nivel de contenido. Probablemente el más completo que existe ahora mismo. Esperemos que cuando surja el presencial, digamos, en la Autónoma, pues de alguna forma sea igual de completo. Y, por ejemplo, la formación que ofrece ITEMA. ¿Qué ofrecemos qué? ITEMA, que ofrece la formación de ITEMA. No la conozco muy bien, ¿sabes? Vamos, yo no he cursado, pero me han hablado acerca de ella y... Yo he oído cosas muy buenas de ello. Claro. Pero no te puedo hacer una referencia directa porque no conozco, por ejemplo, ningún alumno que haya estudiado con ellos o algo que... Me da la sensación de que trabajan bien, ¿no? Bueno, después, claro, como hoy en día todo se está haciendo tipo online, pues tenemos la ventaja esa de que tenemos también formación fuera. Mira, hay una página web muy interesante en inglés que se llama Foxy Learning, algo así como la zorrita o el zorro del aprendizaje, no, Foxy Learning. Esa es una página que tiene una serie de que yo sepa tiene dos, no sé si tiene ahora mismo más. Tiene dos programas
que son gratuitos, a no ser que quieras el certificado. El certificado es el oficial este que te sirve para lo que nunca sé cómo se llama. Los créditos estos para que se consideren a la lista de la conducta, vamos. Es decir, la Asociación Internacional de la Conducta, ¿no?, te da una serie de créditos y te da una titulación que te permite, bueno, que te presentes ese papel como que eres analista de la conducta y tal. Entonces, en Foxy Learning hace una serie de cursos que si no quieres el título es gratis. O sea, tú pagas por el título. Así que, y es online, está muy bien. Tiene un curso sobre conducta verbal, que está muy bien, muy básico, pero muy bien, y otro sobre marcos relacionales. Y es una fuente por internet que yo digo que es gratuito además, y está muy bien. Bueno, en internet hay muchísimas cosas. Yo os aconsejo, por ejemplo, en la misma página de SABEC, hay una parte donde pone recursos, donde hay un montón de vídeos. Yo creo que es lo más completo que hay a nivel de sobre todo de vídeos, en YouTube y de otros sitios. Están ahí en recursos. Hay una base de datos. Es verdad que el buscador es un buscador que es limitado porque tienes que buscar directamente por los títulos, etcétera. Pero bueno, tienes un montón de vídeos, más de 100 vídeos creo que tiene, de formación complementaria sobre conferencias, charlas. Todas las ponencias de todos los congresos que hemos hecho hasta ahora están ahí también, etcétera. También sabe que es una muy importante fuente de recursos de análisis de la conducta, ¿no? Pues y los seminarios. Nosotros hacemos seminarios que generalmente además los transmitimos online siempre por Facebook, y hacemos seminarios todos los años también, ¿no? Los hacemos en distintos sitios. Para hacer un seminario lo único que necesitamos es que nos inviten y que no nos cueste dinero, quiere decir. Pero en el momento en que hay, por ejemplo, lo hemos hecho en Huelva, lo hemos hecho en Motril, hemos hecho seminarios en Córdoba, hemos hecho seminarios, no recuerdo más sitio, pero vamos, en Madrid, en Palma, en Mallorca. Es decir que, y esos seminarios además se transmiten en Facebook, o sea, la página de Facebook de SABEC también es una fuente interesante de información, ¿no? Hay muchos recursos, hay bastantes, ¿no? Pues por nuestra parte, poco más. Simplemente decirte que si quieres sacar algún tema que nos hayamos podido olvidar o dejar algún mensaje en concreto, promocionar cualquier cosa, lo que sea, todo tuyo. Y un placer tenerte aquí y escucharte y aprender contigo. La verdad que un completo. Una maravilla. Pues mira, muchas gracias. Yo acabaría diciendo una cosa, que nada de lo que yo he dicho lo tenéis que creer, en el sentido de que el principio de autoridad no vale para nada. Es que esto lo dijo Santiago más o menos, eso no sirve para nada, ¿no? Pero lo mismo que esto lo dijo Santiago más o menos no sirve para nada, tampoco sirve para nada que lo dijo tal que verdad. Yo lo que creo es que si estáis interesados en la psicología, todos aquellos que estén oyendo vuestros podcasts, ¿no? Si estás interesado en la psicología, crea tu propio criterio. Es decir, infórmate, lee fuentes originales. Y no te voy a decir solo conductistas, ¿eh? Te he dicho, te llama, nombraba antes a Piaget y nombraba antes a Freud. La cultura no ocupa lugar, ¿no? Entonces es importante formarse y leer. No creerse en todos los profesores. Intentar crearse un criterio propio y a partir de ahí, de ir formado tú leyendo fuentes originales, charlando con los chavales, con los amigos, charlando con los amigos, digamos que además, para colmo, pues sean amigos de facultad o de colegas o de profesión y tal, y en Twitter, etcétera, tal, ahí en las redes también se te puede aclarar muchas cosas, hay mucha información. A partir de ahí, de que tengas un criterio propio, sigue tu camino, quiero decir. Que no quieres ser conductista, me parece muy bien, es tan válido como ser conductista como no serlo, ¿no? Esto no es un problema de fe, esto es un problema, digamos, de argumentos. Y otra cosa que es importante, he definido las redes sociales como una fuente de conocimiento, pero las redes sociales son una fuente de pseudociencia y de desconocimiento, ¿eh? Y yo agradezco mucho las cosas que hacéis vosotros, por ejemplo, en el sentido de intentar poner a la gente con informaciones serias, ¿no? Pero hay que reconocer que hay mucha información falsa y mucha información científica. Evidentemente toda la ciencia se construye donde se construye, que son los centros de investigación y las universidades, ¿eh? Y en ese sentido, lo que no podemos acabar convirtiendo como consecuencia de nuestra mala representación en la institución, creer que toda la verdad está en Twitter o está en... No, cuidado. Es decir, yo defiendo como a Twitter o a Facebook como sitio, como plataformas para llegar a gente,
Pero ojo, para que la gente llegue el conocimiento generado en las instituciones científicas controladas y por autores científicos controlados. No se trata de aquí que llegue el primer chamán, ¿no?, y empiece a hacer afirmaciones. No. Porque hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, como bien sabéis y como las conocéis, ¿no? Y por otro lado, las redes sociales muchas veces se convierten en debates muy, muy estériles, porque son debates ad hoc a personas y tal, ¿no? Es verdad que yo me he encontrado un fenómeno curioso. Primero, como lógicamente en Twitter, sigo un montón de autores conductistas, muchos de ellos los conozco y muchos de ellos han sido alumnos míos, ¿no? Entonces me llama mucho la atención de que los debates hasta ahora son bastante respetuosos. En general hay un respeto mutuo, tanto el que discrepa como el que no. Hay un cierto nivel de respeto que no suele ser habitual en Twitter. En Twitter lo normal es nombrarte a la madre o al padre a la segunda que discrepe de ti, ¿no? Entonces, bueno, eso me alegra, es decir, porque digamos todavía no, pero hay que tener cuidado de que no se desmadre, es decir, que en ningún momento haya descalificaciones. Mira que yo soy muy faltón normalmente, es decir, pero en fin, yo tengo que reprimirme muchas veces porque a veces no me doy cuenta de que la gente no entiende la ironía como método. O el cinismo como método, ¿no? Es decir, no entiende que estoy ironizando, que no estoy. Muchas veces yo con los alumnos me doy cuenta y me tengo que frenar, porque tiendo a decir frases que a veces pueden resultar hirientes, etcétera, tal, pero bueno, que están dentro de un contexto de broma, ¿no? No están dentro de un contexto de etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso, una cierta prevención con las redes sociales, pero a su vez entender que ahí hay muchas informaciones que normalmente no llegan al alumno en un programa de estudios oficial. Y por otro lado, formar el propio criterio. Es decir, una de las cosas más desgraciadas que existen en psicología es el consenso. Cuando es un consenso demasiado extendido de lo que son las cosas es porque no ha habido suficiente debate, ¿no? O sea, porque si nos metiéramos un poquito más a fondo ya nos daríamos cuenta que de consenso nada, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, por lo tanto, pues no, la psicología no es una ciencia que esté unificada, no es una ciencia que esté de acuerdo en sí mismo en cuáles son los pilares o los fundamentos. No, la psicología sigue siendo un batiburrillo en el que sumamos muchas cosas de naturaleza muy diferente y que por tanto es todo un reto para el alumno crearse un criterio propio, porque claro, el alumno navega por una cantidad de informaciones contradictorias impresionante, ¿no? Pero bueno, eso también la hace atractiva, es decir, porque yo qué sé, supongo que cuando tú estudias ingeniería no te planteas ningún debate. Si te tienes que empollar las tablas, las cosas, los principios, tal, y ya está, ¿no? Y hombre, una de las cosas, fijaros, volviendo un poco a lo que preguntáis al principio de dónde vengo, pues una de las cosas que me alegro es haber pasado por humanidades y ser psicólogo en lugar de ser biólogo. Porque dada mi formación escasa, pero de fundamentación científica, después dado mi enfoque psicológico que sí creo que es científico, pero a su vez, gracias a mi convivencia con gente que a lo mejor son más humanistas, etcétera, me permito manejarme en un doble terreno que a mí me encanta, que es, hoy vamos a hablar de experimentación de animales y tal, y de cómo se hace tal registro, tal, ¿no? Y mañana estoy hablando de la naturaleza del ser humano, o la naturaleza del amor, o tal. Y estas cosas a mí me encantan, ¿no? Es decir, es mucho menos aburrido. Es decir, hoy voy a filosofar un poquito y mañana voy a hacer ciencia pura y dura. Claro, esa es una ventaja muy grande. Para los que no somos unos genios, es decir, porque claro, los genios siempre filosofan. O sea, Einstein, ¿no? Newton, etcétera, claro. Pero para los que no somos unos genios, ¿no? Es decir, pues claro, muchas veces estás en una ciencia y a lo mejor estás demasiado limitado a tus cuatro conceptitos, ¿no?, que estás manejando. Entonces la psicología te permite, en contacto con los compañeros psicólogos, aunque no sean conductistas, o precisamente cuando son conductistas, pues son mentes literales, te permite estar en un continuo debate y que tú mismo te cuestiones cosas, ¿no? Y esto que también es muy interesante. Ese es el aspecto que yo creo que tiene muy positivo la psicología, en el sentido de que te hace plantearte cosas más allá de lo que es el dato del laboratorio o lo que es el dato numérico o el dato estadístico o lo que sea, o el método tal o el método cual, ¿no? Así, las grandes cuestiones del ser humano, ¿no? Que al final lo que nos preguntamos, de dónde venimos, como el cuadro de Gauguin, ¿no? De dónde venimos, a dónde vamos y quiénes somos, ¿no? Y bueno, un poco más, yo creo que con esto... Bueno, luego por supuesto... Pues he dado el rollo bastante largo, ¿no? Nosotros encantados. Y por supuesto, aunque no lo hayas comentado, dejaremos en la descripción tu canal de Pico y Pala para que sepas, porque es muy interesante y sueles charlar con otra gente también muy interesante. Perfecto. Así que, nada, por nuestra parte un completo placer y darte las gracias por compartir un ratillo con nosotros. Muy bien, ¿dónde pondréis el enlace de esto? ¿En Twitter o qué? O me lo mandáis. Te lo pasamos, vale, cuando lo editemos y lo subamos y ya está. Pues nada, que muchísimas gracias.
Muchas Pero gracias, igualmente. Santiago, por aceptar estar con nosotros y un placer. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Realmente ha sido un completo honor compartir un ratito con Santiago. Os dejamos en la descripción su canal de YouTube, Pico y Pala, el cual es de imperiosa necesidad de escuchar, puesto que ya no es que podamos disfrutar solo del discurso de Santiago, sino que le acompañan cada vez diferentes profesionales de alto calibre. Se dan charlas estupendas, muy interesantes, con personajes como Freise Baqué, María Jesús Frosan, etc. De verdad que es muy recomendable. Y nada, muchísimas gracias por escucharnos, os animamos a suscribiros, a dejar un like en los episodios y a difundirlo entre vuestra gente. Hasta el próximo episodio y, como solemos decir, podéis ir en paz. Ni que esto fuera mi hombre. Vamos, no me toque la nariz, es que solo faltaba, vámonos. Mira, es que esto me cago en la leche, jodida. A Santa Madonna. Hasta la próxima.